Divergentes y allegados, un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Estamos en un sitio que no es el estudio de historias para no leer. No es nuestro sitio habitual, efectivamente. Hoy estamos en la Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA, en la nueva. Digo la nueva porque nosotros no nos hemos formado en esta. Nos formamos en La Torre, allí en el campus de Teatino. Y bueno, pues queremos agradecer primero a la universidad, a la facultad en concreto, y a Serafina Castro, que no ha venido, pero es la que ha facilitado que hoy podamos estar aquí, que hoy tengamos este espacio tan chulo, tan guay. Y os agradecemos al público asistente y a los que vaya a participar que esté hoy con nosotros en este programa especial, en este programa de testimonio, que se sale un poco de la dinámica que tenemos, pero bueno, vamos a mantener el espíritu del programa y vamos a hablar temas que hemos ido tocando, pero de una forma más cercana a la realidad. Y vamos a hablar precisamente de la otra cara de la educación. De la educación. Y creo que también es muy guay que aclaremos, como muy evidentemente para la gente que escuche este programa directamente como nuestro siguiente podcast, como este programa especial, que estamos hablando también hacia esta tercera persona, tercera barrera, porque tenemos un público que va a aplaudir para que no quedemos como unos falsos, ¿no? De que tenemos público. Muy bien. Efectivamente. Hoy no tenemos solo nuestros colaboradores habituales, técnicos, ¿no? Que está aquí Pablo con nosotros, y el invitado que toque, sí tenemos, sino que tenemos mucha más gente que está aquí para apoyar, así que pues genial, ¿no? Que nuestros oyentes lo sepan también. Así es. Y recogiendo un poquito el testigo que me habías mandado, ¿no? Vamos a hablar de la otra cara de la educación. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema tan interesante y qué quiere decir? ¿Por qué vamos a hablar? Pues queríamos empezar preguntando un poco aquí al aire si nos suena cuando escuchamos noticias hablando sobre el fracaso escolar de las altas capacidades. Si nos suena cuando escuchamos que un 2% de la población, pues muy probablemente sea de altas capacidades, y sin embargo los porcentajes de llegada a la universidad y los porcentajes de abandono y de bajo rendimiento son grandísimos. Yo sé que Diego se ha traído unos porcentajes maravillosos apuntados, que en momento, si no lo quieres compartir. Hoy en papel. No lo he traído impreso, es verdad, hoy es analógico. Tiene mi estilo de libretita, así como más de... Hoy no he hecho Excel, hoy lo he apuntado todo a mano. Y sí, bueno, las investigaciones en las que yo me he basado son de Javier Turón, que los que seguís un poco el tema de altas capacidades sabéis que es una persona que divulga muchísimo y que traduce muchísimo todo el ámbito de altas capacidades. Y en el estudio que tiene de hace 10 años, que lo señalamos en casi todas las formaciones que hacemos, efectivamente, dice que el 50% del alumnado con altas capacidades fracasa en su etapa educativa. Y el 30% del alumnado acaba abandonando el sistema educativo. O sea, que esa idea, ese mito que tenemos de las altas capacidades exitosas, universitarias, posgrados, trabajos relacionados con la NASA, que es un mito que nos lo comemos cada día y que seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado, pues bueno, es solo una fracción de la realidad de las altas capacidades. De hecho, en ese estudio habla que el alto rendimiento, un porcentaje, no vamos a hablar de marginal, pero sí que un 10, un 15% quizás. Muy minoritario, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que yo quería transmitir. En otro estudio, que no me he apuntado el nombre, pero lo había hecho una persona de aquí de la Universidad de Málaga, hablando también sobre este tema del fracaso, y además muy interesante porque hablaba de cómo las mujeres son un grupo en riesgo en este tipo de situación de altas capacidades, y lo mismo, y hablaba de porcentajes muy altos, ¿no? Dentro de ese 2% de la población, el 70% es bajo rendimiento y un 50% directamente fracaso escolar, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que queríamos transmitiros es, nos suenan porcentajes muy altos, ¿no? Al final estamos hablando de inteligencia, y sin embargo los porcentajes son altísimos en cuanto al éxito académico. No estamos hablando todavía del éxito en sus vidas, de la felicidad alcanzable, la satisfacción, pero eso os adelantamos que los porcentajes no van a ser tampoco más alentadores. Claro, no solo eso, sino que podemos pensar a nivel de cuñado, decir, pero es que todos los niños de ahora fracasan, todos los niños abandonan. Nos podemos poner ese modo, pero este estudio también dice que de todos los colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo, es el que presenta una mayor tasa de fracaso y de abandono. Sí, en este artículo que os comento, lo llamaba la asignatura pendiente de la educación, ¿no? El atender a las altas capacidades y el que tengamos esta formación. Entonces, bueno, pues esto está ocurriendo por algo, que es por lo que tenemos este tema aquí. Exacto. Precisamente estando aquí en la universidad, donde en el trabajo que ya hemos comentado, que Diego y yo hacemos, tanto de intervención con perfiles de altas capacidades como de acompañamiento a la hora de enfrentar tanto la ESO como bachiller, como universidad, sus vidas, las alternativas que cojan, aquí nos vemos muy poco con los perfiles que llevamos. Pasa muy poquito que lleguemos a este punto universitario. Entonces, pues nos interesa precisamente desde aquí
aquí abordar qué está pasando y qué podemos también al final hacer mejor, porque esto no va a ser ni mucho menos echar leña sobre el sistema, que también entendemos todos cómo está, sino una vez tenemos ese conocimiento y conectamos con que esa es la realidad, ¿qué se nos ocurre entre todos un poquito, ¿no?, que podríamos hacer o que sería útil, que estaría bien? Claro, me parece que un buen punto para empezar es precisamente que desde la universidad hay poco conocimiento, poca formación sobre el tema de altas capacidades. Sara, cuando nosotros estudiamos psicología no se mencionaba el tema de altas capacidades. No es que se impartiera poco, es que ni se mencionaba. Efectivamente. A mí me comentaron que sí se mencionaba en esos años en una asignatura de educación. Fue como, pues esto sí que lo he visto yo allí porque esta persona estudiaba educación. Pero claro, es verdad que es muy chocante. No solo eso, sino que hay un título propio, que yo no sé si sigue operativo, pero en el que yo tuve el primer contacto formativo reglado sobre altas capacidades, pero sí que por suerte, por otra parte, se están teniendo iniciativas aquí en la universidad, pues como aquí con nuestra compañera, pues el programa Guíame de altas capacidades de la UMA, que se mantiene en el tiempo y son unas intervenciones a nivel extracurricular para que el alumnado de altas capacidades que está en el instituto pueda tener acceso a determinados contenidos universitarios. Pero claro, eso al final es el trabajo consciente de un grupo de personas que se movilizan porque tienen una pasión personal, un deseo personal, pero a nivel institucional no hay apoyo, no hay recursos, no hay medios, pero es que ni siquiera hay formación. Entonces, claro, si es en la universidad desde donde parte el conocimiento, desde donde estudiamos, eso flaquea, pues también muchas veces pensamos, claro, que en el instituto, que en el colegio, esa formación también esté en blanco, porque eso tampoco está, ¿no? Sí, y quizá esa sea esa base, ese caldo de cultivo, de que si van fallando esos peldaños anteriores, pues alcanzar este escalón de esa escalera académica se les hace muy difícil. Bueno, está habiendo un buen soporte ahí o una buena asistencia, que de hecho es de lo que más he encontrado a la hora de hacer un poquito de investigación sobre el tema, el que nos falta formación, nos falta conocimiento, falta que intentemos además luchar un poquito más las situaciones en los colegios, ¿no? Que si queremos buscar esa identificación o la hay, hagamos casos también, nos informemos un poco sobre cómo va. Claro, necesitamos también más accesibilidad para todo esto. Exactamente. Y hablando un poco de esa falta de accesibilidad, que ya sería un buen primer motivo para por qué este punto de inteligencia no llega aquí, pues Diego y yo trabajamos, como bien ha dicho, en las formaciones, con una diapositiva en la que lo ponemos muy claro. Vemos como muy esquemáticamente los problemas a los que se deben de enfrentar la inteligencia que quiere tener una carrera académica, ¿no? Y tenemos unos cuadraditos donde expresamos que hay dificultad en las relaciones. Eso lo solemos encontrar en la mayor parte de los perfiles. El punto relacionarse interpersonalmente es una cosa que muchas veces se le hace duro. También tenemos el punto de la desmotivación académica, la falta de esa ilusión, de esa conexión con lo que estoy haciendo y, por supuesto, ese tan famoso y tan llamado aburrimiento, ¿verdad, Diego? Exacto. Que parece ser muchas veces la única causa de que las altas capacidades no triunfen, que se aburren. Y si se aburren, pues bueno, es que en la vida hay que aburrirse, ¿no, Diego? La frase tonta. Sí, que no, que se vayan preparando, ¿no? Que la vida es como es, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien ahora? Porque un niño va a divertirse, porque un niño va a tener curiosidad por aprender, cuando de adulto ya estará amargado, ¿no? Efectivamente. Vamos marcando antes de tiempo. La vida no es divertida. Exactamente. Ya no solo eso, tú has hablado de aburrimiento. Un poco la traducción es que no hay motivación intrínseca, pese a que uno de los colectivos que per se tiene una motivación intrínseca de base hacia el aprendizaje. Y en el sistema educativo, gran parte de las veces muere esa motivación intrínseca. Es decir, el deseo de aprender por aprender se apaga de una forma que además está estudiada, está registrada y que no es solo casos particulares. Efectivamente. Esa dificultad en las relaciones está muy conectada con una sensación de soledad por la parte más intrapersonal en la que yo me relaciono conmigo, pues son perfiles y son personas que se sienten muy solas, muy aisladas, muy poco entendidas, muy poco conectadas. Entonces, si lo vemos desde un punto más natural, esa facilidad que puede tener el ser humano, por lo menos predisposición a echar raíces en el medio que tiene y conectarse al suministro de agua y a la otra plantita y demás, pues se ven con muchas dificultades para hacerlo, por lo que al final esa progresión, esa evolución, pues se va a ver muy minada por toda esa situación. Claro. Y evidentemente que también hay que ponerlo sobre la mesa el acoso escolar. Claro. El bullying en ciertas edades, en las altas capacidades, pues también influye de una manera increíble a nivel emocional y social y también dificulta que al final puedan centrarse también en esa parte académica. Claro. Sara, tú has hablado de la dificultad para las relaciones sociales en el sistema educativo, en determinadas etapas más que otras. Hay muchos autores que se refieren directamente a esto con la palabra aislamiento. Hay un aislamiento real y muchas veces cuando nosotros explicamos cómo funcionan altas capacidades hablamos que muchos son niños que prefieren estar y hablar con adultos que con niños de su edad. Pero imaginaros que, claro, ahora mismo parece, pues entonces que los profes se vinculen a ellos. Si los profes son majos, entonces pues ahí tienen su apoyo.
Pero es que esto no pasa tampoco siempre, de hecho pasa muy pocas veces. Volvemos a esta idea de la motivación personal o, que de esto hablaremos en otro programa, Sara, de los profes con altas capacidades. Efectivamente. Cuando tenemos ese adulto que entiende, que comprende, que ve que lo que tiene delante es un niño con una necesidad, no un niño soberbio, no un niño listillo, no un niño enterado, sino que es un niño que necesita algo que el compañero de su izquierda y de su derecha no necesita lo mismo. No un niño nervioso, no un niño disruptivo. Rebelde, con trastornos del comportamiento. No son niños vagos. Y bueno, en fin, todos los mitos, ¿no? Ni niños con trastornos del espectro autista, ni niños hiperactivos, ni nada de eso. Exacto, ¿no? Es una necesidad que no se está cubriendo, ¿no? Por alguna razón. Entonces, este aislamiento es mayor, porque si tenemos ahí el último cartucho, que son los adultos, pero ni los adultos estamos ahí para ello, pues pasan todas estas cosas. Y al final, pues si rematamos con el tema del acoso, del bullying, pues vemos que también uno de los colectivos que más predisposición tienen a sufrir bullying en cualquier etapa educativa. Y justo tú has mencionado la relación profe-alumno, que la mencionamos mucho, ¿no? Por malentender, por dejarme retar por este tipo de alumnado y tomármelo personal y no entender que está buscando esa figura de guía o esa figura con la que confrontar, no va en contra por mí o no me desobedece en concreto a mí o me vacila nada más que a mí. Es una manera de relacionarse con el mundo y de al final acabar buscando eso que ellos saben que necesitan, porque sí que hay cierta intuición por dentro o por lo menos cierta ansiedad que les da a veces, ¿no? Que eso también mueve el comportamiento que tienen. Y todo esto nos lleva al punto que yo creo que en contraposición al aburrimiento habría que trabajar, y es la regulación emocional. La dificultad también que presentan la mayoría para regularse emocionalmente ante situaciones muy cotidianas de la vida, como tener que enfrentarnos a un examen o a estar aquí en una exposición o simplemente a que me tengo que poner a trabajar con un grupito, porque ahora estamos en un punto muy guay con la LOMLOE, trabajamos mucho en grupo, vamos a trabajar con un grupo de personas que yo no conecto, que no entiendo, que además probablemente se han metido conmigo, que luego va a dar eso más coba, que se sigan metiendo conmigo, y todo ese mundo de repente pues lo rastra, ¿no? A nivel de amígdala, a nivel de cómo están gestionando esas emociones, están totalmente rastrados por esa situación. Sin apoyo, sin formación en emociones, sin nadie que hable con ellos sobre pues ciertos grados de intensidad que hay para vivir la vida o de cómo podemos tener control sobre esas cosas, pues es verdad que se empieza a hacer muy duro, ¿no? Y ya como todos estos cuadraditos que hemos dicho se junten, pues la pregunta que tenemos en esta diapositiva es: ¿son exitosas las altas capacidades con esta mesa que acabamos de montar, ¿no? Y todos estos platos que tenemos. Claro. Pues muy difícil, ¿no? Que es lo que venimos a hablar. Claro, esa falta o esa necesidad de regulación emocional muchas veces se traduce en conducta que a los ojos del profesorado, a los ojos del adulto, y aquí también los padres nos metemos, yo ya hablo en términos de padres, Sara. Por supuesto, no esperábamos menos. Los padres nos metemos en: si no está haciendo los deberes, un vago. Si no está respondiendo como yo espero que tiene que responder una alta capacidad, es que no se está esforzando, es que lo que yo quiero es que se esfuerce. Es que si además no se está esforzando, es un vago. Y lo peor de todo, pues altas capacidades no tendrá, pues tan listo no será. Y un argumento que aprovechamos, que nos gusta a nosotros mucho, ¿no? Que es también por esta, pues al final etiqueta, ¿no? Esta identificación de altas capacidades que tenemos, parece que también tenemos otro sistema de medidas con ello. Y entonces si una persona, un alumno de cualquier curso de alta capacidad, no saca la nota que nosotros pensamos que debería sacar, es que está haciendo poco para lo que es. Porque es que tiene altas capacidades, entonces, ¿qué resultado me estás dando? Es que deberías darme más. Es que un 5 lo estás sacando tirado sin esforzarte. Bueno, es que acabamos de contaros que hay en la mesa, ¿no? Claro. En la mesa no hay paz mental y amigos y felicidad y comida para que crezcamos, y entonces, pues verdad que es que estoy muy desmotivado por otros temas, ¿no? No, es que aquí hay mucho que gestionar, yo no tengo herramientas, soy joven, inexperto, no tengo guía, la presión y además debo de llevar a ser, yo qué sé, pues ingeniero tal, entonces es verdad que es muy difícil. Claro, a esto le sumamos lo que voy a decir, seguro que lo hemos leído entre líneas, pero podéis imaginar que no hay intervenciones específicas para el alumnado de altas capacidades. De vez en cuando la Junta saca un programa, pero que es para alto rendimiento, o hay unas ayudas económicas para que los niños puedan hacer actividades fuera del sistema educativo, pero al igual que los profes no están formados en entender las altas capacidades, por supuesto que no están formados para intervenir sobre ello. Y aunque en Séneca se recogen una serie de intervenciones, nosotros no hemos encontrado barbaridades, ya no desde el punto de vista bueno de un profe motivado hace cosas, nos hemos encontrado el otro lado del profe desmotivado e ignorante que anula esas opciones. Como ese caso que creo que ya pusimos en un programa, del decidir a mano alzada si se va a intervenir o no con un alumno. Esto pasa, ¿vale? Y aquí estamos un poco para dar voz a eso. Pero es un poco hacer ese hincapié en que ni siquiera se concibe que se vaya a intervenir. Lo va a identificar y
Y ya después veremos cómo va a sobrevivir en el sistema educativo que le hemos puesto. Porque después está el otro punto también maravilloso. Los profesores comunicando muchas veces a los demás que este niño, que esta niña tiene altas capacidades. Este es el listo de la clase. Pues tú que eres tan listo, y volvemos un poco a cómo ellos mismos entienden las altas capacidades, y esos mitos y esos prejuicios, como bien ha dicho Sara, ponen más piedras encima de la mesa y meten más piedras en la mochila de estos niños. Incluso aunque podemos pensar que vivimos tiempos modernos, que es cierto que los vivimos, es una situación que yo trabajo casi diariamente, sobre todo alumnado de la ESO. Alumnado de la ESO que sabe y percibe constantemente y de manera muy clara que tiene más presión puesta sobre ellos. Desde el punto familia, que te exijo más porque sé tu identificación, a el punto directamente en la clase y el profesorado. Y haber un ejercicio difícil y tú tener a lo mejor como alumna un día de yo estoy sobreviviendo y que te diga el profesor tal a la pizarra que tú seguro que lo sabes. Y ¡pum! ¿No? Yo porque tengo que estar sometida a esto, y entonces cierta ansiedad, y ya no quiero ir a clase en esta asignatura, y ya me duele la barriga, ya empezamos a somatizar, y entonces todo el proceso está empezando por esa señalización que además es totalmente injusta, además de inoportuna, ¿no? Porque no es tampoco en la línea de trabajo, es también muy injusta porque se te está exigiendo, y que evidentemente con este desarrollo que tienen todos tan fantástico a nivel emocional, lo notan, lo perciben, lo saben, ¿no? Lo tienen clarísimo. Claro. Y a mí me lo expresan mucho. Oye, ¿y qué más da si no te lo sabes? Ahora es que todo el mundo está esperando que yo me lo sepa. Es que yo soy eso, es que si no lo sé, ¿qué pasa? Bueno, pues todos sabemos que no vamos a morir por no saber un ejercicio en matemática, pero no todos ya tenemos 15 años, nos tenemos que enfrentar a esa situación. Entonces también hay que tener ese punto de empatía de decir, bueno, pues para este tipo de alumnado, pues supone una montaña, tener que enfrentarse a eso. Claro. Y te va quitando al final herramientas para estar aquí, para llegar a esto, ¿no? Claro. Y si te parece, voy a volver a ese tema del acoso que has mencionado, porque en ese ejemplo tú tan pertinente, tan preciso que has dicho, de cómo se espera esto de mí, vamos a pensar en esos niños, en ese alumnado, que consideran que eso es lo único que tienen como seña de identidad. Yo soy el de las notas. Yo soy el que brilla. Y ahora ese día quedo en ridículo. Ese día estoy en blanco. Esta asignatura no respondo. Pues a nivel de autoestima, a nivel de autoconcepto, pues tenemos unas destrucciones personales, que esto ya es un paso más allá, ¿no? Esto va más allá del fracaso, va más allá del abandono, ya estamos hablando de inicio de determinados problemas psicológicos que pueden acarrear pues mucho tiempo, hasta la etapa adulta. Vamos llegando a este pensamiento de yo no valgo. Porque si yo no soy capaz de responder a esto, pues yo no valgo, pues yo soy tonto, pues yo mejor que me busque alguna otra cosilla que hacer, así un poco, porque me tendré que buscar la vida, pero lo mismo estudiar no va a ser lo mío, porque no estoy sacando esto que se espera de mí, porque no estoy respondiendo con facilidad y porque además, oye, es que estoy sufriendo. Claro. Es que a mí tener que exponer no me hace sentir bien, es que a mí que me señalen no me gusta, es que a mí tener que sacar buenas notas en todas las asignaturas, cuando a mí todas las asignaturas no me motivan, pues ¿por qué tenemos que sacar un 10 en todo si yo no estoy motivada? Hay que sacar una nota decente, pero esa motivación es lo que te inspira a ti a ser mejor, y al final esa parte de competición con uno mismo es porque a ti te tiene que flipar eso que estás haciendo. Entonces se cansan también y empiezan a tener, bueno, pues estos pasos atrás en autoestima, como ha dicho Diego, en el que pues no valgo, pues tan listo no seré, ¿no? Estudiarlo es lo mío y tan listo no seré. Ha vuelto a mencionar la motivación, y es otro de los puntos que más estudiados están, y es que ellos muchas veces perciben como irrelevante lo que se transmite en el sistema educativo. Y cuando decimos irrelevante es porque voy a tener que saber un logaritmo neperiano. Cuántas circunstancias en la vida, a no ser que tenga un trabajo muy concreto o una pasión muy determinada, ¿cuándo voy a aplicarlo? Hay un meme en internet circulando que dice, ya llevo 12 años sin utilizar el mínimo como un múltiplo. ¿Vale? Y esto pues no hace falta que tengamos altas capacidades para entender de qué va este ejemplo y este meme. Es así. ¿De qué me sirve? Bueno, ya por suerte no se estudian los reyes visigodos, ya nada más que los frikis estudiamos los reyes visigodos, pero cuando nos tenemos que estudiar pues todos los ríos de España, cuando tenemos que estudiarnos, pues, bueno, Primo de Rivera no, porque ya parece que eso va en el ADN del sistema educativo, todos los años lo preguntan, ¿no? Sí. Pero más allá de para probar la universidad, pues hay algunos que dicen, si a mí no me interesa la historia, si yo quiero ser informático, si yo quiero trabajar con ordenadores o con pan, lo que sea, ¿para qué necesito saber esto? Y esta irrelevancia... Yo quiero ser soldador, que tengo un caso ahora, ¿no? Que quiere ser soldador y pasión de su vida. No sé si habéis visto que lo hemos hablado ya, el programa de Forjado a Fuego. Otra vez pues aquí, ¿no? Él va para eso, él va para Forjado a Fuego, y además con todas las posibilidades del mundo, que me parece asombroso, porque en un futuro yo haré un Forjado a Fuego. Ya van a tener que pagarnos patrocinio por Forjado a Fuego, Sí, estoy encantada. Ahí, y además desde que sé que Berto Romero también lo publicita, me he venido más arriba. Digo, si Berto puede, oye, yo también. Exactamente. Sí. Pues eso, esa irrelevancia muchas veces lastra, y
puede ser el inicio de todas estas dificultades que estamos viendo, y como no se contempla o como se tergiversa, pues bueno, pues la irrelevancia acaba en el abandono, en el fracaso que estamos hablando. Sí. En ese caso del soldador, como recuerdo que hace poco estuvimos en un centro y nos decían que había un niño que le encantaba trabajar con el conserje. Es uno de estos conserjes ¿Cierto? apañados que todavía son los que se encargan de las cosas de electricidad, de arreglar cacharros, tal y que cual, y que el único recurso que tenían para que el niño se centrara era ponerlo con el conserje. Entonces, vamos a meternos en la cabeza de ese niño como lo que aprende con el conserje tiene un aprendizaje inmediato, una aplicación inmediata y una aplicación real. Él está viendo la bombilla. Si aquí no hay este cable, la bombilla no funciona. Cuando lo arreglo, sí. Entonces, muchas veces, aunque esto pueda pasar en cualquier otro colectivo, en la alta capacidad de esto tiene más peso si cabe. Si yo no le encuentro el sentido de lo que estoy haciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, muchas veces, y con cada vez más frecuencia, y ya pues podemos ir dando pasos, nos encontramos alumnado de altas capacidades que prefiere, en este abandono del sistema educativo, en estos años sabáticos, acabar en un ciclo formativo o acabar de aprendiz en un oficio. Porque es inmediato. Yo aprendo hoy a hacer un pitufo y mañana aprendo a hacer una viena y mañana aprendo a hacer un pan con semillas y voy elaborando y cada día aprendo y ejecuto. Yo tengo una hora que está en una pizzería y que está aprendiendo muchísimo. Y lo tienen de esclavo, básicamente, sí, pero pobre, ¿no? Pero ¿no? está en el topísimo tema. porque todos los días aprende algo. Entonces, ese tipo de cosas adolece el sistema educativo también. Sí, yo quería hacer una pildorita aquí aparte, ¿no? También un poco porque nos llevemos esta información de cómo es esa evolución, de tú tener al alumnado de altas capacidades más pequeñito en una primaria, que bien, que vemos que más o menos empezamos bien, cómo después vamos viendo que si no se lo está alimentando de la manera que necesita, ese aburrimiento inicial empieza a ser un poquito de disrupción, ya me aburro, entonces ya charlo, ya me voy con mi compi, charlo, me pinto, dibujo, y entonces me empiezan a regañar, porque claro, la disrupción no la podemos tener en el aula, es una cosa también entendible y más, pues bueno, siempre rompemos una lanza a favor de cierta parte siempre de nuestro sistema educativo, que nosotros trabajamos mucho, porque la situación que nos cuentan cada año de las aulas, hay también que empatizar, ¿no?, con lo que se está viviendo hacia otro lado. Pero es verdad que, bueno, se regaña toda esa disrupción y no se atiende. Entonces empezamos a disociar en el aula, es el siguiente paso. Yo no puedo estar aquí, pues yo me voy. Y entonces me monto mi película, me entretengo y esa disociación llega a un punto que yo no la controlo. Que de repente yo estoy en clase y hay un momento que digo, hostia, que me he ido. ¿Y qué estamos haciendo y tal? Y lo mismo me están hasta preguntando, mi compañero me está hablando. Entonces, bueno, eso ya es un paso, como ha dicho Diego, serio. Esto no estamos hablando de aburrimiento ya. Y cuando ya tenemos presente esa disociación, empezamos a reflejarlo en el cuerpo. Y ya la cabeza, las barrigas, los lloros, el me tengo que poner a hacer deber y un sufrimiento que hago llorando durante 2 horas. Y ya llegamos a ese punto que insisto que esto es serio, que ya no estamos hablando simplemente de que me aburro. Y ahí, dependiendo del perfil y del soporte y la ayuda que tengamos fuera, pues se produce ya probablemente la desconexión. Entonces yo desconecto del sistema educativo y ya voy a pasar a esta otra parte en la que hago lo mínimo y en la que empiezo a buscar las cosas que a mí me entretienen. Y empezamos, si a nosotros nos tocara aconsejar, pues bueno, si no podemos resolver ahí, vamos buscando cosas que hacer en la vida personal, que hacemos por la tarde y demás, y lo mismo remontamos a nivel de persona. Pero a nivel académico, tras ese punto de desconexión y de malestar previo, de una muy mala relación, una relación muy tóxica que yo he tenido con la educación, lo mismo es que no me apetece ya tampoco estudiar más. Y es verdad que muchas veces, al final la inteligencia es maravillosa, a X edad de madurez pues volvemos y superamos ciertas cosas y pedimos ayuda y doctorados y trabajando en otros países y cosas que son historias impresionantes, claro. Que hay mucha superación dentro de las altas capacidades también. O se le encuentra un sentido, a lo mejor ese adolescente de 14 años dice, ¿para qué voy a seguir estudiando si esto no va conmigo? Pero cuando ese adolescente se convierte en un adulto con el lóbulo prefrontal desarrolladito, dice, pues ahora sí que me interesa pasar un mal traguillo de 2 años porque esto me va a abrir otras puertas. Pero con 25 años o con otra serie de vivencias, a lo mejor con 18, a lo mejor con 30. Con otra serie de vivencias, exacto, otra experiencia de esa práctica, de esa vida, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la teoría que hay detrás, que os queríamos contar, que veáis que, bueno, que vamos a tener espacio de testimonio, pero que todo esto hay cosas escritas, hay cosas estudiadas y nosotros también estamos aquí para dar testimonio de que es un trabajo que llevamos ya muchos años teniendo diariamente y que cuando vemos esa escala y vemos un perfil que está en punto disocial, sabemos que luego va a venir los dolores o viceversa y que esto es una situación tangible ya, que sobre esto además hay cositas publicadas que os dejaremos. Claro. Y ahora, pues ahora sí parte guay,
vamos a incluir a dos maravillosas personas para que nos den sus testimonios y colaboren. Exactamente. Como otras veces, pues tenemos unas preguntitas y vamos a ir todos contestando un poquito a las preguntas, y esta es la parte en la que cualquiera se sienta libre de participar si le apetece. Vamos a aprovechar que hoy soy más de 2 personas y aunque tengamos nuestra atención y nuestro cariño puesto especialmente en las 2 que hemos invitado, pues si alguien más quiere participar, que se sienta libre y que si dice alguna cosa muy bárbara, después Pablo lo corta. Exacto, no pasa nada. Aquí, hombre, vamos a procurar filtrar, pero si no, no pasa nada, que está la postproducción. Exactamente. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos por Edu. Maravilloso Edu, primer invitado de hoy. Encantado de tenerte aquí. Bueno, encantado de estar. Saludos a todo el mundo. La verdad que está todo concurrido. Sí, es mentillo. Sí. Y ante todo daros las gracias por esta oportunidad de no solamente de exponer mi caso, sino también de, bueno, lo que hacéis siempre, que es divulgar sobre esto, que es maravilloso. Hacéis una gran labor. Muchas gracias, hombre. Muchas Qué gracias, bien verte sí, por aquí. Sí, agradece. Vale. Muy bien. Y nuestra segunda invitada, que le va a dar un infarto conmigo hoy. Bueno, muchísimas gracias por participar, que es un challenge importante para ti, así que estamos de corazón muy agradecidos porque además tu testimonio va a ser magnífico y fundamental. Totalmente. También. Así que pues muy bien, como otras veces... Se llama India, que no lo hemos Sí, que digo, dicho. voy a dejar que se presente. Claro. Digo, como otras veces tenemos un guioncito, la primera parte de vuestro guioncito era presentaros un poco lo que os apetezca decir y alguna cosita que os guste, que os conozcamos más, ¿no? Que Eso nosotros es. ya sabéis muchas cosas. Entonces, pues Edu, si te parece, empiezas tú. Vale, bueno, tengo unas pequeñas notitas aquí. Ya te vemos muy preparados, ¿eh? Muy Sí. bien. Nada, yo soy Eduardo Iglesias, 50 añitos recién cumplidos, padre de 2 maravillosos hijos que están aquí hoy con nosotros, qué bien. Nico y Guille, que la verdad que me encanta tenerlos hoy aquí también. Y nada, a día de hoy pues soy desarrollador de software, especialidad en aplicaciones para iOS, iPhone, para entendernos. Y bueno, pues resido aquí en la Costa del Sol, en Caleta de Vélez, para ser más exacto, teletrabajando desde allí. Y bueno, pues así como gustos, pues puedo decir que imagino que por mi edad soy muy fan de la música y las películas de los 80. Y bueno, pues también me gusta mucho compartir tiempo con mi familia y ahora estoy descubriendo muchas otras músicas y películas gracias a mis niños que me están descubriendo estos nuevos tiempos, que es lo que se cuece. Qué guay. Muy bien, Y estupendo. nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Genial. Muchas gracias. Vale. Y pedazo de presentación, ¿eh? Yo creo que se ha presentado hoy más que nosotros el primer día. Te contamos quiénes Por eso traigo éramos, notas. lo que habíamos estudiado y todo. Edu lo ha ves. hecho muchísimo mejor. Pues genial, encantado otra vez de tenerte aquí. Y te escuchamos, India. Pues yo soy India, tengo 18 años, unos pocos menos, y pues nada, vivo en Málaga también. ¿Y algo que te guste? Pues a mí me gusta mucho el arte y la música sobre todo. Pues genial, muy bien que nos va a venir hoy, ¿no? También ese punto de vista. Perfecto. Pues estupendo. Los perfiles artísticos figurativos, cuando antes hablaba Sara de las disociaciones, el irse a nuestro mundo paralelo, pues los perfiles que tienen esa tendencia o que tienen esa facilidad o ese talento, es verdad que esa disociación, vamos a llamar entre comillas, es muy rica. Porque son capaces de imaginar mundos mucho más elaborados, mucho más detallados, mucho más espectaculares que nuestra realidad. Antes, cuando venía aquí con Pablo, estamos tomando un café, decimos cuánto hormigón hay en esta facultad. Es muy bonita, pero hay mucho hormigón, ¿no? Una persona creativa, imaginativa, pues sería impensable solo hacer hormigón, ¿no? Le completaría con muchas más cosas, ¿no? Entonces, perfiles como India, con esa tendencia al arte y a la música, pues seguro que tiene un mundo interior muy rico. Y también son siempre perfiles que aprenden mucho de manera visual. Y sabemos todo que lo visual, en lo académico, pues hay poquito. Entonces también les cuesta muchísimo más conectar, ¿no? Y tener historia, pues es un tostón enorme, por muy interesante que a lo mejor si te lo cuentan o te escuchas un buen youtuber, a lo mejor te parece flipante, pero de repente me tengo que preparar esto y tenerlo en un examen, es muy gris, ¿no? Es muy difícil. Que a eso es a lo que vamos, porque en nuestra maravillosa entrevista que os hemos mandado, la siguiente pregunta que tenemos es ¿qué dificultades habéis encontrado en vuestra etapa educativa? ¿Qué cosas pues os han afectado, os han resultado difícil, un reto que lo mismo hemos superado a veces, otras veces no? Bueno, haciendo un poco recapitulación, porque la verdad que he pasado por bastantes etapas. Inicialmente la verdad que tuve mucha suerte, digamos, para los tiempos que eran, porque tuve detección
con los medios que había en la época, pero sí. Te identificaron, ¿no? Lo que sí, no quieres decir. Si sí, hubo una identificación sí. ahí, pum. Bueno, mi madre es profesora. Mis primeros tiempos me moví mucho en un mundo de profesores. Vivía casi en el colegio porque estaba en un edificio que era para profesores. Y pues todos mis vecinos luego acabaron siendo todos mis profesores. La verdad que esa primera época fue bastante protegida, le llamo yo, en la que, bueno, yo creo que supieron ver un poco lo que luego he sabido yo que significa mis capacidades y demás. Y bueno, pues conserva mi madre unos par de folios mecanografiados en los que pone que, bueno, que se pide pues que acceda, digamos, a lo que antes era, bueno, EGB, el primer curso de EGB, un curso antes, porque, bueno, parece ser que era más adecuado y, bueno, no se usaba ningún tipo de la terminología de hoy día y demás, pero bueno, ya se empezaban a estirar esas cosas y gracias a eso conseguí acceder a mis estudios un año antes. Ya mi madre también en casa, pues me dio bastantes nociones, empecé a aprender a leer, a escribir un poco y tal, y en ese sentido los primeros tiempos estuvieron muy bien. Problema, pues que, bueno, se avanzaba con la detección, pero luego para la época pues ninguna actuación. No existían protocolos de ningún tipo y pues aunque en mi caso estuve eso muy bien arropado, realmente no se actuaba de ninguna manera. Simplemente estaba un curso más adelantado con las dificultades que tenía eso porque era un niño más pequeño en clase. Y bueno, pues los compañeros pues también empezaban a detectar diferencias y eran tiempos en los que las diferencias se marcaban muchísimo, ¿no? Y es un caso muy interesante porque fijaros que hemos tenido detección y ha habido una flexibilización, que es como llamamos ese proceso hoy día, ¿no? Hemos pasado al curso siguiente, que es mucho, ¿no? Claro. Bueno, mis problemas comenzaron un poco al cambio de ciudad, que, bueno, pues por temas familiares. Cambié de ciudad, por tanto de centro educativo, además a un centro educativo bastante más, digamos, retrógrado, antiguo, no sé, cambió un poco el estilo y bueno, pues ahí ya un rechazo total, mutuo, ¿no? Porque empecé a rechazar los medios, los profesores que había allí y yo también notaba rechazo bueno, de mi forma de ser, mi forma de actuar y demás en esos tiempos. Y comenzó un poco bastante la disrupción. La verdad que antes lo habéis comentado. Cuando ya no te interesa la manera de dar clase, no te interesa lo que se está dando, pues empiezas pues eso, a hablar con el de al lado, a dibujar. Todos mis libros tenían, todos los personajes que salían ilustres tenían gafas y tenían barbas y tenían globitos en los que hablaban cosas. Y el diente mellao, ¿no? Exacto, de ese tipo de cosas. Poniéndolos más bonitos, no. Exacto, entonces me identifico mucho con lo que habéis dicho porque llegó un momento en que yo me lo estaba pasando súper bien, pero llegó un momento en que decía, Dios mío, o llegaba el Eduardo, ¿no? Lo de Gutiérrez que le veo, ¿no? Del anuncio aquel, pues lo mismo. ¿A qué estás? ¿O has entendido algo? O venga, sal a la pizarra que te voy a pillar, ¿no? Además iban a pillar. Claro. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahí ya, pues yo mismo cada vez me volvía más rebelde y además cada vez me marcaban más de disruptivo. Y ahí pues empezó un poco los malos tiempos, ¿no? Y bueno, a trancas y barrancas ya al final conseguí pasar a lo que se llamaba BUP, ¿no? El Bachillerato Unificado Polivalente, y ahí, bueno, pues ya tirando mucho de capacidad al inicio, pues iba consiguiendo pasar los cursos, pero bueno, hasta no poder más, claro, porque llega un momento en que no te gustan los estudios que estás haciendo, no eres de estudiar, así que llega un momento en que la no capacidad... hay hábito, ¿no? Eso te refieres con el de estudiar, no tenemos esos hábitos, hemos tirado de talento. Porque tampoco se estudian técnicas de estudio ni nada parecido. Hoy día cuesta incluso mucho Claro. también. Hoy habiendo. Además yo notaba un poco un estilo de educación en la que parecía como que en vez de estar para ti, eras tú el que tenías que cumplir con unos estándares y si no, pues como que no estabas cumpliendo con lo que se esperaba de ti, ¿no? Y eso no iba mucho conmigo y tampoco te daban técnicas. Yo soy de los que pienso que cualquier cosa a la que uno se dedique tiene sus técnicas. El que aprende a jugar al tenis tiene sus técnicas. Sin embargo, te lanzan al sistema educativo, pero nadie te enseña las técnicas. Te dicen, hay que aprender esto. Pero no te enseña absolutamente ninguna forma y luego hay muchas sensibilidades diferentes, muchas capacidades diferentes. Claro. Pero nadie se preocupa de darte herramientas, ¿no? Para tirar con ello. Pues llegó un momento en que, bueno, se acabó BUP, llegó COU. ¿Qué tienes que edad para ponernos los que no estamos en ese sistema? 16, 17 años era BUP, ¿no? Exacto, Vale, claro. 16. Sí, Estupendo. y yo incluso... Muy adolescente. Sí, incluso seguía yendo un año adelantado porque todavía no había repetido ningún curso, pero COU fue mi pared.
en la que ya choqué. Además, era un curso como su propio nombre indica, COU era el curso de orientación universitaria, pero yo todavía no tenía ninguna motivación, ni tenía decidido qué hacer, ni nada parecido. Con lo cual llega un momento en que, para remate, te están metiendo en unas edades en las que empiezan a tener otro tipo de intereses, otro tipo de ganas de hacer otro tipo de cosas y claro, para nada mi tiempo era para estudio ni nada parecido. Y bueno, pues ahí ya fue mi primer curso de repetición. Me tocó repetir, suspendí las suficientes como para no poder echar para adelante. Y bueno, pues ahí me bloqueé y empecé pues a todo tipo de cosas. Empezaba el curso siguiente y empezaba a faltar a clase, a no decir nada en casa. En casa también hacía un poquito, ¿no? Estaban muy pendientes, ¿no? Pues ahora que soy padre entiendo lo que es estar pendiente de tus hijos y de qué hacen y de qué se dedican. Y un poco como que, no sé, se miraba por otro lado, bastante. Y pues nada, el curso por supuesto siguió yendo mal y pues llegué a pasar eso hasta 3 veces. Que también es donde pienso que bueno, que llega un momento en que a lo mejor hay que tomar cartas desde el punto de vista familiar, pero no, Hasta 3 veces quieres decirnos que has repetido entre ocasiones distintas el mismo curso. El mismo curso. Bueno, sí. No sabía eso de ti, me acabo de tengo ganas de darte el pésame, ¿eh? Totalmente. Mismo, ese tiene que ser una tortura. Era el loop infinito. Un círculo vicioso, claro, en el que bueno, tú estás metido, nadie te saca, tú tienes una edad en la que tampoco piensas en nada, simplemente estás haciendo lo que te piden, pero no lo cumples. Claro. Y al año siguiente te vuelven a pedir lo mismo y no lo cumples. El mismo estándar y otra vez el mismo Exacto. estándar. Y para remate cada vez te va afectando más. Te vas sintiendo cada vez más frustrado, te culpas mucho. Eso te iba a decir, que cada vez el hachazo era más directo, más certero, ¿no? Sabían a dónde hacerte daño, sabían a dónde atacar. Exacto. El reforzar la imagen que tenían de ti y tú más encerrado en tu... Ya. Luego profesorado, pues desde mi punto de vista, bastante deficiente, que además ya ibas marcado, porque ya empezabas el curso siguiente siendo repetidor. Y no sé si es que hablaban entre ellos o qué es lo que pasaba, pero tú ya notabas que ya desde el principio era como, claro. Ya viene el disruptor, ya voy a tener problemas con este. Esto parece que lo han hablado, ¿no? Te lo decían a veces. Que lo hablan, ¿eh? Sí. ¿Tienes uno en tu clase este año? Seguro. Efectivamente. Y ellos te lo decían. No vamos a poner nombre, pero doy fe de que eso pasa. No sé cómo estará hoy día, pero en esa época se permitían mucho el faltarle al alumno, que en esa época estaban muy acostumbrados, pero hoy día veo que es muy violento. Pero bueno, tú lo asumías y además, como te lo decían, tú mismo te ponías la etiqueta. No, sí, ya está, es que soy así. Y por visibilizar dificultades que tú has comentado, ¿no? Que vayamos un poco en la línea del programa, el estándar te ha resultado una dificultad, por ejemplo, ¿no? El que te pidieran algo a lo que tú tenías que llegar sin que estuviera tampoco adaptado. Exacto. No había un interés, porque ni hemos dicho esa parte de casa, que no es lo que vamos a hablar hoy, pero esos profes que te veían repetir una y otra vez, tampoco hubo un acercamiento, un planteo alternativa, un Eduardo, estamos aquí, vamos a hacer, a ver qué hacemos, ¿no? También con esto, claro. O simplemente tú qué quieres hacer, cómo te sientes, el problema en casa, no había ninguna figura tampoco. Claro, esa falta al final de conexión, pues es una dificultad también. Que la materia fuera repetitiva, fuera árida, puede ser también, y que tú no tuvieras hábito de estudio, pues han sido dificultades, ¿no? Exacto. Todas al final, unas tras otras, que hemos sumado, hablando nada más que de lo académico, porque, ¿no? En principio, es decir, entiendo que lo social no ha sido tu peor parte. No, realmente no. En ese sentido, no. Yo en mi caso sí que puedo decir que bueno, que yo sí que como me iba gustando la edad, me iba gustando a lo que se dedicaban los chavales en esa época y tal, pues yo me iba adaptando bastante bien a eso. Los temas, las pelis, claro. O las bromas, tal, otra parte, ¿no? Exacto. Más social, en que eso entonces no bien. tenía problemas, pero sí que es verdad que eso afectaba a mi rendimiento académico, claro, porque mis intereses, yo me he movido mucho, que luego me he dado cuenta, por motivación, y en esa época, pues en esa edad, mi motivación era pues estar con los amigos, jugar, disfrutar y... por supuesto, no estudiar. Claro, que también, oye, muy derivado todo eso ahí porque no había nada para ti atractivo en la otra zona. Exacto. Que también se puede entender como, bueno, si te interesan más los amigos que lo otro, no, hombre, he puesto ahí todos mis huevos porque en la otra cesta veo que me voy a quedar solo. Claro. Entonces, por lo menos tengo ese entorno y algo me anima a seguir viviendo, ya no estudiando, pero oye, viviendo tenías ahí buenos enganches. Claro. Vale. Edu, has hablado de que no te daban herramientas, no se te daba otra opción, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza una frase que podemos repetir mucho, que muchas veces importa más el resultado que los medios en el sistema educativo. Era el caso. Pero pensando, digo, también me desdigo,
porque también los tenemos que se han sacado el curso con la gorra, que no han estudiado, y precisamente porque no han estudiado, dices que no te has esforzado, pues entonces el proceso, el resultado en este caso también se castiga, ¿no? O sea que también es un poco trampa en ese sentido. No me enseñan, parto de mis capacidades, como tú has dicho, que tiraste mucho tiempo tú mismo con tu mecanismo, pero cuando ya eso no fue suficiente, pues tampoco te valía eso y tampoco te había valido todos los años anteriores haber sacado buenas notas o haber sobrevivido. O sea que es muy puñetero también, es una trampa. Claro. Y luego también se daba el caso en que yo lo achaco a la época, ya te digo, no sé cómo estará hoy día, pero sí que pasaba que desde el punto de vista del profesorado, lejos de decir, bueno, aquí hay un caso en el que está claro que tiene problemas, vamos a ver qué pasa, lo único que daban era con bueno, es disruptivo, vamos a avisar a la familia y vamos a, digamos, a agitar el avispero. Claro. Entonces se mandaban cartas que eran muy duras a la familia, y la familia, pues lo que pasaba es que muchas veces se sentía como violentada, avergonzada. Entonces lo único que se conseguía desde mi punto de vista era que cuando llegabas a casa pues había bronca, Claro. porque tú no habías cumplido y porque fíjate que nos han llamado la atención, y en todo momento siempre, claro, a día de hoy con la edad que tengo me hace ver que en ese momento en el último que se pensaba era en el alumno. Claro. Era como un profesorado al que le generaba supuestamente problemas, se los transmitía a la familia, con lo cual esa familia recibía esos problemas y te culpaba por ellos. Ya Culpaba está. y te castigaba doblemente, porque Claro. como repetir no es un castigo, Suficiente, ¿no? ¡pum! Además te metemos toda la caña del mundo, Exacto, ¿no? exacto. 3 veces. Sí. Que te quede claro, ¿no? Que eso, sí, exactamente, ¿no? El vas a pasar por ahí y vas a pasar por ahí. Exacto. Que eso también ha sido mucho ese punto de educación de antes, ¿no? Muy bien, pues guay. Bien resumidas tus dificultades, ¿te ves bien? Sí. Bien, estupendo. Pues vamos a pasar a nuestra otra, a nuestro otro testimonio de hoy. Y a mí, antes si acaso de que tú empieces, me interesa mucho, India, preguntarte, ¿te has sentido relacionada con ese proceso? Ahora que tú tienes 18 años, ¿es muy diferente el sistema educativo? ¿Te ha pasado lo contrario que a Edu? ¿O ves que es muy parecido? No, creo que no es parecido. Pues cuéntanos, ¿dónde están ahí las diferencias? A ver, yo la verdad que en primaria no he sido una persona a la que le hayan hecho pasar de curso o... Yo siempre he sido una persona que ha tenido notas muy bajas, nunca he estado por encima de la media, he sido una persona normal, incluso he suspendido en primaria, que ¿quién suspende en primaria, no? Me decían a mí. Pues, y después la ESO igual, yo creo que he suspendido, me han quedado asignaturas siempre, todos los años. Y he tenido que recuperar y he tenido que ir a septiembre todos los años de la ESO, hasta cuarto que tuve que repetir. Y es verdad que yo siempre he encontrado dificultades estudiando, nunca me he podido concentrar, nunca he sabido organizarme y nunca... Yo me sentaba en mi cuarto y no era capaz de estar más de 10 minutos atenta a un libro o haciendo deberes o lo que fuese. Y a mí, lo que ha dicho Edu, de que después le mandaban notas a tus padres porque no hacían los deberes, eso sí me siento identificada porque sí que yo no era capaz de hacer un ejercicio porque no sabía concentrarme, nunca he sabido. Y claro, después me tenían como la vaga, la que no quería hacer los deberes, la que nunca quería hacer nada, y no era que no quisiera, era como que no podía, ¿no? Había barreras, no había dificultades, que es lo que estamos hablando. Sí, y nunca, de las altas capacidades nunca se había hablado, yo nunca me habría dado cuenta de nada, bueno, hasta que me lo dijiste tú, ¿no? Que... O sea, yo he pasado toda mi educación no sintiéndome a gusto con ella, pero no pensando en que era un poco diferente, pero no dándome cuenta de nada. También en el ámbito social igual, porque yo soy una persona muy intensa y yo siempre he tenido amigos, pero nunca he sido esa persona con la que contaban o... Vale. Siempre he estado más alejada también. Después, en la ESO, cuando repetí, me dije, hostia, pues aquí falla algo, ¿no? Y ya empecé a darme cuenta de cosas como que a mí tenía mucha ansiedad, que tenía pánico escénico, no
no podía hacer una exposición, por ejemplo, y es algo que te piden mucho. Y en la universidad, por ejemplo, me han dicho que también. También. Y yo no soy capaz de hacer una. O sea, yo salgo y me pongo a temblar, me pongo a llorar, me tengo que salir de clase, me tengo que ir a mi casa. Y yo me acuerdo que suspendí una asignatura por no poder hacer una exposición. Entonces, una gran dificultad de la que tú estás hablando es que no hay alternativa. No, es que viendo que estamos hablando de algo serio, no te dieran una alternativa y llegáramos a suspender una asignatura solo por eso. Sí. Que no tiene además nada que ver con el valor académico. Que lo mismo tú, en Petit Comité, me lo cuentas como seño y te lo sabes de 10 y ya trabajaremos las habilidades para que tú puedas exponer. Pero no, esa asignatura te queda. Sí, fijaros, estoy escuchando a India, que es la primera vez que te veo, que te escucho. Fijaros lo importante, volvemos al punto de la formación, que por el historial que nos ha dicho India, es difícil que los mitos que tenemos de altas capacidades encajen. Tenemos una alumna que tú has dicho ha suspendido en primaria, pues desde el mito más absoluto, es decir, ¿cómo vas a tener altas capacidades si eres la única que ha suspendido en tu clase? Sí. No. Que es una cosa que me pasa mucho. Anda ya, Sara, yo como iba a ser lista, pero si yo repetí segundo de primaria. Claro. Bueno, pues estamos hablando de cosas distintas, Claro, ¿no? porque tú por lo menos nos has dicho que tú fuiste tirando para adelante, cambiando el temporal, si te identificó, ¿no? Ese porcentaje del quesito en el que el alto rendimiento o el poco esfuerzo y tal, pues brillaba. Pero India nos está contando que había que rascar, había que ver un poquito más allá del perfil de alto rendimiento para que se te encontrara. Y eso es lo de más difícil todavía. Yo repetí cuarto de la ESO y mi segundo cuarto de la ESO tampoco fue que yo aprobase todas ni... A ver, pasé porque me lo ocurrió al final y tal, pero también me quedaban asignaturas y tampoco es que yo... Y no fue un proceso sencillo. No dijiste ya el segundo año, voy relajada, confiada. Esto fue también un sufrimiento enfrentarse a ciertas cosas otra vez. Como es que hasta que esto no lo haga no me van a dejar pasar, ¿no? Al final un cortafuego. Voy a aguantar el temporal un año más, Un ¿no? año más, Pero pues, voy a aguantar el temporal, ¿no? Y es fundamental, porque verdad que es que cuarto de la ESO es fundamental. Es que en mi instituto, por ejemplo, yo el primer año repetí por lengua y matemáticas, ¿no? Que cuarto, ya si lo suspendes lengua y matemáticas no puedes pasar. Y a mí lo que me pasó con lengua es verdad que en las recuperaciones me centré tanto en mates que la dejé un poco de lado. Y yo en tercero de la ESO me metí a las matemáticas fáciles, porque yo quería hacer letras y lo tenía muy claro. Yo siempre he tenido claro lo que quería hacer. Y en cuarto no había opción, si querías estudiar bachiller, de meterte en matemáticas fáciles. Eran las difíciles. Así que yo empecé cuarto sin saber nada. Todo el mundo ya tenía una base y yo no tenía base ninguna, porque el primer tema de matemáticas de cuarto era un tema que yo no había dado nunca en mi vida. Y en mi segundo cuarto de eso me tuve que meter en el cuarto fácil, que lo llaman, que son asignaturas más adaptadas a una FP y no a una universidad, a una carrera. Sí, que un poco es verdad lo que dice India, hay cierta connotación, ¿no? El fácil, como para el que no va a estudiar, ¿no? Que va a hacer cuarto, ¿vale? Pero el fácil, ¿no? El cascarilla un poco. Sí, que ahí daba estadística, que daba la media, esas, claro que, bueno, fáciles, bueno, se daban fáciles, otras cosas, sí, ¿no? Sí, pero aún así hay mucho desmerecimiento, pero está esa connotación, ¿no? ahí, Exacto. ¿no? Y pasé a bachiller, y primero de bachiller me costó lo suyo, la verdad, no lo pasé muy bien, porque es una diferencia muy grande a la ESO, aunque es verdad que es como quinto de la ESO, porque ya segundo sí que es la muerte, pero es verdad que son cosas diferentes. Además a mí me tocaron profesores que, menos mi tutor, que siempre me ha ayudado desde primero y segundo, siempre ha estado ayudándome, y es verdad que con mi dificultad él ha sabido hablar con los otros profesores y la verdad que me ha hecho el curso más fácil. Muy bien, menos mal que hemos tenido eso también. Claro, pero lo mismo, ¿no? No porque ese profe, bueno, a lo mejor está formado, a lo mejor está se ha trabajado ese tema, pero nace de la motivación personal de un profe que es majísimo, estupendo, y que todos ahora le levantaremos un mini altar también a este profe, pero al final es de la voluntad, ¿no? Es humano, exactamente, totalmente. ¿No? Al final pues tenemos que conformarnos con que haya buena gente, con que haya buenos profesores que den algo más.
y que eso no se le reconozca tampoco. Eso no aparece en Séneca, eso no aparece en su expediente, no aparece en nada, ¿no? Entonces, muy bien por la parte humana, mal, volvemos a lo mismo, por la parte sistemática, que eso no está presente. Y mal también porque era algo reincidente, porque ya venías con una dificultad a la hora de cumplir el estándar desde primaria, la ESO, es una situación en la que hay bastante buen contexto familiar, que no es lo que nos encontramos siempre, es decir, que ahí hay apoyo en esta parte de la sociedad y demás, y aún así no había ningún tipo de detección de nada en contra, de dificultades, de que, bueno, el tema de la concentración, de tal, de no había nada que justificara que no obtuvieras otro tipo de resultado, y aún así, bueno, pues problema tuyo, ¿no? Repetidamente, pero problema tuyo. Hay otras veces que, bueno, vemos que la dificultad se debe a otras cosas y ya decimos, bueno, pero mira, está controlado, está identificado esto también, lo trabajamos. Pero si cuando no hay ningún motivo para que un alumno repita tanto ese tipo de conducta, a ese tipo de bajo rendimiento, debemos de ir un poquito a buscar qué es lo que puede estar pasando. Porque lo mismo hubiéramos resuelto alguna de tus dificultades y hubiera habido otra evolución, ¿no? Sabemos hacia dónde, pero menos barreras siempre es mayor evolución. Claro. Yo es que creo que mucha gente piensa que las altas capacidades solo es superdotación, pero yo no tengo superdotación, entonces yo no... Es que aprobar no era lo mío, la verdad. Sí, y es que la mayor parte de las cosas que se dan en un instituto no son tampoco todo tuyo, no son tu área, entonces mucho más gris, ¿no? También es el cómo te relacionaba. Y aquí además en Diello tenemos una anécdota muy divertida, y es que dentro de este no apoyo y mal funcionamiento que tienen algunas cosas, como lo que tú has dicho, ¿no? De que tercero las mates fueran fácil, pero ahora te comes en cuarto, o sea, no puedes no hacer cuarto, entonces ¿cómo puede ser que las de cuarto sean difíciles? Y es un paso obligado. Cierta rama artística pues puede tener ese desahogo en plástica, pero ya ha dado la casualidad de que India y yo hemos compartido a un profe de plástica, que no vamos a decir su nombre, pero que era lo más en contracreatividad que existía en el mundo y que me hizo pasarlo muy muy mal a mí en el instituto, pero mal de llorar, mal de llegar llorando a mi casa diciendo yo, este señor no sé qué quiere de mí. Y además, bueno, señalándome delante de la clase, no has hecho esto, y bueno, y dejarme de mentirosa una vez. Y Indias que tuvo la misma situación con este señor y fue como, no puede ser, después de todos estos años, y seguimos en esa línea y sigue tratando a la gente igual, y la pobretica lo pasó igual de mal que yo, ¿eh? Entonces veis que es que muchas veces ni este escape creativo al final lo tenemos, porque los profes encargados de estas asignaturas llevan otra línea o están en otro punto educacional y no están conectando, ¿no? Con esa idea. Entonces encima era pues una ansiedad estar en esa clase y un rechazo además a lo que había que hacer, que ya era como, bueno, pues no nos queda nada. Claro, yo recuerdo de NGB que yo empecé GB y después salté a primaria, fui ese curso. Y en educación plástica recuerdo que yo copiaba a Cristo. Y era un cole laico, era una cooperativa. Y yo ahora con el tiempo digo, qué barbaridad. Y en el instituto, que era un cole religioso, en educación plástica damos dibujo técnico. Y a mí me gustaba mucho la plástica, a mí siempre me ha encantado dibujar, los cómics. Doy fe. Y digo, ¿cómo es posible esto? Que el único sitio donde digo, aquí me voy a desbordar, ¿no? En uno Cristo, en el otro y ángulos. Además ese es el punto, ¿no? Que yo también veo en otros perfiles, que no solo es, aquí me voy a desahogar, sino que además sufro mucho más que en matemáticas, que por lo menos me dejaban en paz. Y era como, bueno, yo de Sara no espero mucho en mate, y yo decía, menos mal que no esperéis mucho de mí porque no voy a dar. Claro. Pero en la otra era como, es que sé, porque además, bueno, cuando encima tienes cierto talento y hay cierta divergencia, a veces se llama mucho la atención. Entonces el profe además iba a por mí, ¿no? Esto no lo has hecho así, es que esto tal, y era como, pero bueno, déjame vivir también, ¿no? Me regañó una vez yendo de paseo por el pueblo. Qué barbaridad. En mi vida personal. Además recuerdo que fue una cosa humillantísima, ¿eh? De decir, pero ¿por qué no hacéis su vida? Estoy aquí en el parque, ¿por qué me tienen que regamar un día que yo salí? ¿Por qué no hace un crucigrama? Totalmente, ¿por qué no tienes vida? Ya ves. ¿No? No, muy bien. ¿Está bien? Sí, me he desahogado un poquito. Estaba a punto de dar el nombre, pero soy una persona muy respetuosa. Está muy bien. Venga, continuamos. En el instituto también te cortan la creatividad. O sea, ya a partir de segundo de la ESO no tienen ni plástica ni música, y no las personas que son como yo, que es lo que me gusta, ¿no? A mí me gusta el arte dramático, por ejemplo, no puedo desahogarme ni hacerlo. Y hay gente que hace extraescolares y esas cosas, pero yo no lo hacía, por una cosa u otra no lo hacía, entonces pues ya está. Y tampoco, ya en bachiller sí hay ramas que puede hacer arte, pero tercero y cuarto de la ESO no.
O sea, tienes que hacer tercero y cuarto de la ESO normal, o por lo menos. Y no es tan accesible hacer arte, como parece, no lo tienen tantos sitios, al final es un gasto, es un transporte, son una serie de responsabilidades, no todas las familias lo pueden asumir, también hay que entenderlo. ¿Verdad que debería haber más ofertas, no? O el bachiller musical, con el que también trabajamos nosotros, y cierta convalidación de asignatura y demás, pues son opciones que son muy minoritarias y de muy difícil acceso. Y que hay que luchar. Y gratuitas, estamos hablando de pago ya encima, es mucho más difícil se nos vuelve la situación. Claro. Yo me iba a meter en bachillerato de arte y no me cogieron, entonces yo ya decidí que yo quería estudiar psicología. Anda. Sí. Y ya lo tenía clarísimo, y un día antes de entrar al instituto me llamaron del bachillerato de arte y me dijeron que había quedado un hueco. Y yo ya me habían roto el sueño de... Ya habíamos pasado página, ¿no? Ya era psicología. Hice primero normal, al final me lo saqué, y ya en segundo, que es el curso que estaba haciendo ahora, lo he pasado fatal. O sea, yo faltaba casi toda la semana a clase, casi todos los días a clase. Uh-huh. Tenía mucha presión, mucha ansiedad, no podía sentarme a estudiar. Era imposible. O sea, yo abría el libro y yo me podía quedar 2 horas que no me enteraba de nada. En clase era toda la libreta llena de dibujos, de corazones, de flores. Y no... Tú no dibujabas barbas y bigotes como Edu, ¿no? Tú No. Es más refinado. Cute. India es más cute, sí. Sí. Yo es que como no tengo libros, lo hacía... Tenía los libros en el ordenador, pues en la libreta, en los folios, a dibujar. Y después de mucho pensar, tomé la decisión de salirme de bachillerato. ¿Por tu salud mental? Sí. O sea, cuando dejé bachillerato me encontré mucho mejor. Es verdad que costó tomar la decisión porque mi madre no estaba de acuerdo, por ejemplo. No quería que lo dejase, y al final es mi madre, ¿no? Hay que también tener en cuenta su opinión y sus cosas. Entonces seguí un poco más, pero me di cuenta que no era lo mío. Que también me tuve que dar cuenta que había muchas más alternativas que hacer bachiller, y que no me tenía que quedar ahí porque me iba a machacar mi salud y iba a acabar peor estando en bachiller que sin estar en bachiller. Y ya pues decidí que tenía que estudiar psicología ya lo tenía descartado, ¿no? Porque no acabábamos bachiller, por lo menos no en esa vía estándar no se podía, ¿no? Claro. Después de mucho tiempo que decidí que iba a hacer un grado, tuve un montón de opciones, que si policía, que si trabajar en la cárcel, que si todo. Funcionario de prisiones, me refiero. Y después un grado de comercio, tal, hasta que vi la posibilidad de meterme en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Málaga, mediante una prueba que se llama prueba de madurez. Has conectado, ¿no? Es que yo le había contado a Diego sobre este tema y ahora me está haciendo señales de conexión. Una prueba que es la prueba de madurez, que la hago en 2 días. Y es una prueba que te convalida bachiller solo para arte. O sea, tanto para como, esa rama artística que vamos buscando, ¿no? Como para arte dramático y diseño también, y artes plásticas también. Era para la ESAD y para la ESAEM. Sí. Para la superior de música. Claro, tener en cuenta que son estudios superiores, hay que tener cierto grado de estudio antes también, pero si no podemos pasar el cortafuego, pues lo que está diciendo India, si no podemos llegar por la autovía principal, habrá que coger un desvío, ¿no? Que también me lleve un poco hacia donde quiero ir, pero esto ya también va a ser disfrutar el camino, porque esto ya es ruta turística. Claro, pero aquí lo interesante, ¿alguno de vosotros asistentes sabía que eso se podía hacer? ¿Habéis escuchado lo de la prueba de madurez? ¿Vale? Muy veo guay. Alguna cabeza que sí, maravilloso, y en las primeras filas veo más cabezas que no. Es decir, que son cosas que están, pero volvemos a lo mismo, no son muy públicas. Los que estamos metidos en ese mundillo, pues al final sí rascamos y nos enteramos y tal, pero India no tenía por qué saber que esa prueba estaba ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo, las vías están, los caminos están, pero cuando tenemos una sesión de orientación en el cole con el orientador, con la orientadora, al final siempre habrá orientadores maravillosos y que vayan un poquito más allá y que sepan leer, pero la mayor parte de las veces te hablan selectividad, los baremos y tal. Aquí veo cabezas asintiendo, ¿no? Es así, claro, ¿no? Al final la orientación es muchísimo más acotada, muchísimo más común, ¿no? En casos como este, pues os habéis tenido que movilizar.
Y aún así son vías difíciles, ¿eh? No ha sido fácil enterarse de la información porque al final es una carretera que está muy poco transitada, entonces necesita mucho trabajo, necesita que rodemos mucho más por ahí y se cojan mucho más estas alternativas para que estén más visibilizadas, reciban más fondos, se incluyan en la información de orientación que se les da a los institutos para que también puedan facilitar esto, de identificar a un alumno que claramente es de esta rama artística y que se lo está comiendo estos estudios superiores y decir, oye, pues vamos a trabajar esta parte, porque a la hora de estudiar por su cuenta o de demostrar incluso cierta madurez a nivel de entrevista, la mayoría de los perfiles no suelen tener problemas. Entonces, muy buena alternativa. La descubrí porque una amiga mía está cursando ya el último curso de dirección escénica, que es lo que yo quiero hacer, porque le dije que quería hacer algo de eso y me dijo, pues mi amiga no ha hecho bachiller y pudo meterse, entonces ya me puse a investigar. Y me ha costado un montón porque llevaba un montón de tiempo sin estudiar, ¿no? Claro. Porque la prueba consiste en un examen de historia, un examen de lengua y un examen de inglés. Ponerte a estudiar historia, todos los temas, que son los mismos temas que caen en selectividad. Tú sola o lengua, inglés, lo llevo bien, ¿no? Pero es muy difícil. Pero bueno, creo que me lo puedo sacar. Y después de la prueba de madurez me tengo que preparar unas pruebas de acceso, unas pruebas de acceso a la universidad que ya son específicas. Tengo que hacer cosas pues de dirección, escribir una obra, una escenografía y... ¡Qué fantástico! Cosas. Es que India va a ser una directora de cine magnífica. Yo la he visto en mi cabeza en 20 años y va a ser estupendo. Claro, además que nos escuche, no puede ver que India ahora está sonriendo cuando está diciendo esto. Sí, efectivamente. La cara de cuando estabas contando... Totalmente. Todo lo demás no era la misma. No era la de tengo que escribir una escena, ¿no? Claro, eso está mucho mejor. Pero sí. Un poco sobre todo para hacer ver, y os lo pregunto para ver qué respondéis vosotros también. ¿Suenan estos testimonios de personas vagas? Es decir, Edu quería hacer cosas, pero no estaba en el sitio adecuado. India no ha dicho, no quiero estudiar, no quiero hacer cosas. Dice que no puedo concentrarme. Claro. Es ¿Has mencionado la palabra aburrimiento? Claro. Es que Tosquera estaba aburrido y es que estaba aburrida y es que pues tampoco, ¿no? Hemos escuchado eso muy presente en el testimonio. Claro, un poco por derribar ese mito, ¿no? Que decimos, no, es que la alta capacidad es que son unos vagos, es que lo quiere todo fácil y ya. No es eso. Estamos escuchando a personas sufrientes en este tema, ¿no? Sí. Y ¿bien? ¿Te queda alegato final o estamos bien hasta aquí? Yo creo que estoy bien. Bien, porque además habéis hecho una participación estupenda, sí, y nos han incluido ya la pregunta de qué hacemos ahora o qué planes tenemos para el futuro, porque sabemos los planes que India tiene y bueno, Edu nos ha contado también dónde está ahora, ¿no? A qué es lo que te dedicas actualmente. Entonces lo hemos incorporado, así que si os parece bien, vamos a pasar a qué nos hubiera venido bien. ¿Vale? ¿Qué os habéis apuntado? ¿Qué ideas tenéis de cosas que nos hubieran servido, nos hubieran ayudado, nos hubieran de alguna manera, no algo mágico que hubiera cambiado la situación, de si hubiera pasado esto, pues yo hubiera ido a la universidad del tirón, sino, bueno, cositas que vemos que nos hubieran venido bien y ya aprovechamos y podemos unir este punto con, pues, consejos que damos. Cosas que pensamos que si me hubiera venido muy bien, pues oye, lo digo aquí al mundo, oye, esto estaría guay, ¿no? Claro. Que era el otro punto último que tenemos, que era un poquito, pues bueno, pues qué consejo daríamos a la gente que pasa por ahí, o qué consejo le podemos dar a la gente que nos escucha, que está a ese otro lado en educación, y que quizá escuchar lo que hubiera venido bien les sirve, lo inspira, les da idea, ¿no? Lo pueden coger y decir, pues me lo apunto y mañana mismo voy a hacer esta cosa, ¿no? En mi caso, a ver, lo de que hubiera venido bien, la verdad que fue que vino bien, o sea, pues bueno, la cosa siguió, hubo un nuevo cambio de ciudad, que eso como que parece que eran los grandes cambios en mi vida. Claro, difícil adaptarse a un cambio, totalmente, un cambio es un cambio supone total. Muchas cosas. Es cambio de amigos, de sitio, de todo, y por supuesto de centro educativo. En aquel momento, yo no sé si es que andábamos en familia poniendo a prueba el sistema educativo a ver hasta cuántas veces se podía repetir COU, pero el caso es que no llegamos a saberlo porque ya cambié de ciudad. Y fue un poco como cambio de tercio, buscar otra cosa, porque era un poco ya raro decir, vamos a apuntarnos otra vez al centro de esta ciudad para volver a hacer COU, ¿no? Claro. Pero bueno, vino una pregunta muy curiosa de parte de mi familia de, bueno, ¿qué vas a hacer? No era un poco como, ¿qué hacemos, no? Y dejándolo en mis manos. Y yo, pues,
tiré un poco de facilidad, vi que había un centro, un poco random había un centro cercano, muy cercano, porque era cruzar la calle y ya está. Eso me animaba, me gustaba, parecía que eso podía tirar bien y que era de formación profesional. Y esto conecta con lo que decís de que vino bien. Para mí vino bien el cambiar de tercio totalmente, que ya teníamos que haberlo pensado antes, pero bueno. Claro. Buscar otra de las opciones que da el sistema educativo, que es la formación profesional, que hoy día ya sé por muchos compañeros míos que no han hecho la universidad, sino que han tirado por ciclos formativos de informática y les ha ido perfectamente. Ya en mi época empezaba a haber formación profesional bastante válida y buena, y bueno, pues me acerqué al centro, me informé, vi que allí daban diseño de interiores, daban delineación, me gustó, me pareció como que bueno, pues un cambio de tercio posible. Entré a probar. Claro. Me pasó un poco lo que ha dicho India, que también llevaba mucho tiempo sin estudiar, y además yo nunca había tenido hábito de estudio, pero esto era muchísimo más práctico, no era tanto de estudio, eran asignaturas de delineación, estaban muy bien pensados, porque te daban como un proyecto en el que tenías que reformar un local y empezabas a dar aporte tú de qué pensabas que podía hacerse en ese local, o qué tipo de, no sé, a lo mejor te decían, bueno, pues aquí el cliente, posible cliente, ¿no?, te daba la opción de decir, aquí podemos montar una tienda de discos, y era como un local vacío, totalmente abierto a lo que tú decidieras de cómo montar esa tienda de discos, y aquello me explotó la cabeza, me pareció como, esto ya no son, como tú has dicho antes, Diego, los organismos neperianos, claro, que nunca he tenido muy claro qué leche son, ¿sabes lo que te digo? Y además tiene aplicación, exacto, es algo real. Era como el decir, el local no existe, me lo daban, ¿no? Pero era como que sí, te daban la opción de decir, imagínate que existe, de hecho te daban una calle, también imaginaria, y tenías que, bueno, cumpliendo unas normas de la instalación eléctrica, de la instalación de suministros, todo tipo, tenías que acabar consiguiendo que aquello fuera una tienda de discos. Y no perdáis el norte que Edu empezó presentándose como desarrollador de aplicaciones de móviles. Sí, ahora lo voy a conectar. Esto no tiene nada que ver con aplicaciones de móviles, o sea que sí, vamos a poner el foco ahí en eso también. Voy a resumir, pero básicamente aquello me salvó un poco, por eso lo quiero nombrar, porque en realidad luego no ha significado nada en mi vida, porque cuando acabé esos estudios, que eran 2 años y que me los saqué con la gorra, porque fue decir, esto me gusta. Esto claro, me interesa, esto está guay, esto mola. Pero fíjate que importante también hacer diferencia en que no significó nada en tu vida a nivel académico. A nivel humano estás transmitiendo que significó todo. Exacto. Todo, fijaron, claro, ¿no? El hacer algo que no tiene a lo mejor mucho potencial académico en opiniones de otras personas, a ti te ha salvado humanamente, ¿no? Exacto. Ha conseguido que resistas. Por eso lo uno con lo de que decís de qué te puede servir, qué te puede venir bien. Pues un cambio de tercio, un buscar otra cosa, un descanso, ¿no? Claro, también, hay que conseguirlo todo ya. Claro, la mosca que te está chocando contra el cristal, pues buscar otras vías, otras cosas, y aquello, pues bueno, pues ocupó muy poco tiempo en mi vida, porque en cuanto me empezó a gustar, empecé a probar, a sacarlo para adelante y lo aprobé. Problema, pues que llegó un momento en que una vez que terminara eso, lo siguiente era a lo mejor aparejador en Granada. Y era como, vale, no, bueno, pues esto no era lo que... esto me ha gustado, lo que estaba haciendo, pero no. Me ha gustado, pero para esto. Y ahí pues empecé a ver, porque ya eran tiempos en los que ya pues estaba muy implantada la informática, ya estaba viendo yo que tenía eso mucho futuro. Quiero hacer informática. Problema, no puedes tirar informática, desde que esta es otra cosa que del sistema educativo que quiero un poco denunciar, es... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo saltar de un sitio a otro? ¿Por qué no? Un poco lo habéis comentado antes con las matemáticas fáciles, pero luego te chocas con las difíciles. O sea, ¿quién organiza esto? De manera que una vocación o un... No sé, o sea, he sido salvado, qué bien, ya estoy aquí, quiero seguir con estudios. Pero no puedes hacer informática. Vale, ¿qué tengo que hacer para hacer informática? Go. Chan, Again. chan. Increíble, o sea, la única digas. opción era volver a hacer el Go. ¿Qué pasó? Que esta vez era mucho más mayor, estaba mucho más centrado, tenía ganas de seguir, claro, y dije, venga, voy a hacer el copo, esta vez lo voy a hacer. Y lo hice. Y lo hiciste, claro, qué magnífico. Claro. Y lo hice, y simplemente me apunté al instituto de allí de Vélez, Málaga, y dije, venga, ¿qué hay que hacer? Tuvieron que hacer algo especial porque ya no daba por edad, no sé qué, pero bueno, conseguí al final una plaza que había libre, y ya con conciencia de que no me estaba gustando, seguía siendo un cobo horrible, un curso horrible, pero dije, no, venga, me sacrifico y lo hago porque me va a dar salida. Ya había ese después. Ya Exacto, había ese objetivo. Ya había objetivo. Ya tenía sentido. Efectivamente. Así que ya lo aprobé sin ningún problema, y aprobé todas las asignaturas en el curso y ya está. Y pude acceder a la universidad y accedí a informática. Pero bueno,
yo quería indicar más cosas que creo que te pueden servir. Vale. Para mí, bueno, la variedad, como ya he comentado, para mí fue el cambiar a FP. El ser autodidacta, hoy día se puede, porque en mi época solamente existía el sistema educativo. Yo, como soy muy crítico con el sistema educativo de hoy día, yo también quiero dejar aquí la puerta abierta. No quiero a nadie quitarle las ganas de estudiar en estudios reglados, pero sí pienso que hoy día hay muchísimas medios, digamos internet o online, puedes hacer muchas, que siguen siendo estudios reglados, pero no son el instituto que tienes al lado ni la universidad que tienes cerca. Puedes hacer muchísimos otros grados y otras formaciones que pueden ser la que a ti te gusta, la que a ti te va a funcionar, pero que, pues eso, que son diferentes, y puede ser autodidacta también incluso. Claro, incluso lo que tú estás diciendo, empresas del sector tecnológico, muchas que no te piden titulación, lo que te piden es una prueba de capacidad o te piden resolver un problema que te va a encontrar en el trabajo, y si lo superas, qué más da que tenga un ciclo o que lo hayas aprendido por tu cuenta. Y tengo compañeros que son muy resolutivos y que son brillantes y que no tienen ninguna titulación. Claro. Que han estudiado por su cuenta, han hecho cursos por internet y han funcionado. Por supuesto también pues buscar apoyo, si no lo consigues en tu familia cercana, pues bueno, lo conseguirás en amigos, no sé, buscar mucho apoyo, porque solo es muy, muy difícil. Claro. Solo es muy difícil. Yo en mi caso tuve, la verdad, que total apoyo de mi pareja, que también la quiero nombrar porque le debo mucho, que es Verónica, que también está aquí con nosotros, y bueno, la verdad es que su gran apoyo, su gran comprensión, pues te hace ver que solo no puedes, pero con amigos sí, ¿no? Como decía aquel programa de cuando era pequeño. Es cuestión de comunidad. Al final, el ser humano es cuestión de comunidad. Comprensión. Muchas veces lo único que necesitas es comprensión. Y creo que eso te puede servir también mucho. Muy bien. Qué bien. Pues muy estupendo. Pues muchas gracias, Edu. Sí. Estupendísimo. ¿Y qué tiene India que aportar? ¿Tienes algo que no se haya dicho que te vino bien o que quieras aconsejar? Cosas que vendrían bien a personas que estén en tu situación. Yo creo que es muy importante conocerse a uno mismo. Es verdad que con mi edad, por ejemplo, es muy difícil y te presionan mucho y ya tienes que saber qué quieres hacer, ¿no? Y yo estaba enfocada en lo de psicología y al final me he dado cuenta que, gracias a Sara, que tuve una conversación con ella. De nada. Y me di cuenta que el arte era lo que yo tenía que hacer. Y al final eso se hace conociéndote a ti y sabiendo que, como ha dicho Edu, que él era lo que quería hacer y se sacó COU porque era lo que quería hacer, y al final es eso, cuando tú quieres algo, lo haces. Claro, él a lo mejor hace una parada para buscarte a ti, porque también te has perdido en ese momento. ¿Cómo voy a llegar a un objetivo que no tengo, pero porque no sé quién soy? Es lo mismo con lo demandante que está la sociedad para la juventud. Pues hacer una parada y conocerme a mí me hubiera ayudado quizás pues a no repetir tanto, a haber elegido ya. Pues ya Diego y yo muchas veces hablamos ya ni siquiera de elegir, de descartar. Que muchas veces cuando tú qué quieres hacer, ya les digo, ¿qué es lo que no quieres hacer? Más te digo, bueno, pues mira, una menos que no tenemos, ¿no? Ya hay. De por lo menos ir definiéndome va a ayudar mucho, como ha dicho India, que llegue también a tener el objetivo más cerca. Si no, es inevitable que haya una dilatación ahí de X años, ¿no? En el caso de cada uno, pues más o menos. Claro, y en esa honestidad, volviendo a lo que ha dicho Edu, tener el apoyo de que te diga esa opción que a lo mejor otra persona te dice, pues que volvemos, es de vago, esto no tiene salida, esto no tiene futuro. Porque aquí también habremos mucho de cuando dijimos, no, pues yo quiero hacer algo de arte. Miraron que el arte, esta idea de la farándula, ¿no?, que había de la época de nuestros padres y tal, el arte no es una salida profesional, tendrás que trabajar de algo, ¿no? Entonces ahí, para eso está también el apoyo, para decir, es que esto es lo que te hace feliz, ya buscaremos la manera de que seas feliz más tiempo. Y que además estamos apoyando, chicos, para intentarlo. La opción inteligente. No estamos apoyando ya para el éxito, ni para conseguirlo, ni para tenerlo claro. Estamos apoyando para que tú lo intentes. Ahora vamos a ver qué tal te vas intentándolo y realmente qué porcentaje de éxito estás preparado para tener. Pero intentarlo también, pues habrá que hacerlo, ¿no? Claro, al final artes va a vivir debajo de un puente, ¿no? Sí, y que eso se escucha mucho hoy día, es lo que te suelen decir. Y tienes que tener a gente que te apoye y que te diga. Yo, por ejemplo, decidí meterme porque me dijiste que tú me veías capaz tanto de dirigir como de preparar la escenografía, como de escribir el guión, y dije, es que... Es verdad. Hostia, porque pues tendré que hacerlo, ¿no? Porque al final es algo que me gusta. O sea, a mí me gusta la música, me gusta dirigir, me encanta mandar. Súper estilosa, que no la veis, pero súper estilosa. Así que iluminación, vestuario, maquillaje, no vamos a tener problemas tampoco.
Antes te voy a interrumpir, le decía precisamente a Diego que había tenido una semana muy intensa y que me había salvado mucho escuchar una entrevista a un director de cine que había sido larguísima, había sido como 5 horas y pico. Yo, qué bendición esta semana, 5 horas de este señor. Y precisamente hablaba de eso, hablaba de que hay muchas profesiones, como por ejemplo ser director de cine, que uno no se plantea ser director de cine. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿tú cuándo decidiste que querías ser director de cine? Y él dice, eso no se decide, eso se hace. Tú llegas, tú tomas X determinaciones y te vas dando cuenta de, oye, es viable, es posible, vamos a hacerlo, aquí está la oportunidad, y lo intentas, y fracasas, y otras veces no, y otras veces te va mejor, y llega un momento que miraba para atrás, decía el hombre y decía, soy director, y no solo soy eso, además. Entonces es verdad que hay muchas profesiones que son a veces como, sí hay directores de cine, ¿quién? ¿No? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se lo proponen? ¿Dónde van a estudiar ellos? Que yo quizá querría acceder. Entonces, a veces hay que dar oportunidad a ciertas cosas que pueden parecer imposibles porque el camino hay que hacerlo, no está hecho, ¿eh? Entonces, bueno, claro. Guay esa perspectiva también. Claro. A mí me gustan mucho los juegos de rol, ya lo sabéis muchos de vosotros, y yo parte de ganarme la vida es jugando los juegos de rol. Entonces imaginaros, pues tengo muchísimos amigos que jugamos y dicen, pero tú lo que haces no es trabajar. Y digo, por supuesto que trabajar, pero me lo paso mejor que vosotros en vuestros trabajos. Claro. Y así, ¿no? Entonces estas confluencias se dan. Lo que pasa es que, claro, hay que insistir, hay que perdurar, hay que estudiar también, aunque sea autodidacta, como dice Edu, pero también volvemos al apoyo. Claro, y ser valiente, porque siempre podemos escuchar ideas y aún así que nos cueste dar ese paso. Eso ya es tuyo y es de todos los que escucháis opiniones que podemos daros porque las pedís y tiráis para adelante, ¿no? Claro. Y hacéis cierta manera, hacéis caso, dais razón también ahí, decís, oye, pues venga, Claro. voy a valorarlo, ¿no? Claro. Pasa que yo quería comentar también que eso conecta también con, antes he dicho comprensión y apoyo de parte de los demás, pero hay una última barrera ahí que es muy importante, que es la autocomprensión también. Hombre, ¿no? Esa autoaceptación de, como ha dicho India antes, ¿no? De llegar a un punto de decir, oye, algo pasa, ¿no? Claro. Aquí hay algo en mí, algo soy que no sé muy bien, ¿no? Cómo ponerlo. A ella la he oído antes también, que me ha hecho darme cuenta que a mí me pasaba igual, y es que te tiras mucha parte de tu vida sin ser consciente de tus capacidades. No sabes que tienes alta capacidad, pero bueno, que no es por tener la etiqueta ni nada. Porque luego a lo mejor no te sabes. pareces. A lo mejor tiene altas capacidades, Claro. que nos pasa mucho, y otro compañero también es como es imposible, porque Claro. si esos tienen altas capacidades, yo no las tengo, no me parezco al otro, Ahí ¿no? está. Pero que no sabes lo que te pasa, Claro. no lo comprendes, hasta te culpas muchas veces de ser diferente, muchas cosas, y eres muchas veces tu peor enemigo. Y creo que la autocomprensión también y el autoapoyo es muy importante también. Claro. Pues ¿Nos muy queda bien. algo que aportar por ahí? ¿Más cositas? Yo creo que hemos dicho mucho que se puede hacer bien, Sí, pero sí, sí sí. que quería dar la oportunidad de ceder mi turno de palabra a una magnífica persona que hay aquí, que se llama Luis, porque me contó el otro día un proyecto al que pueden optar también los chavales, y ya viendo que India nos ha dado opciones divergentes, creo que estaría genial que Luis contara y luego me manda el enlacito y nosotros lo adjuntamos, que lo mismo pues le viene muy bien a mucha gente. Entonces, intervención concreta, está sufriendo porque lo voy a hacer participar. Vamos a darle antes del paso un aplauso a estos dos compañeros. Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuéntanos cómo iba ese proyecto, porque era muy interesante y muy autónomo. Es que era justo de lo que estaba hablando Edu, ¿eh? Me sorprendió. Yo lo he pasado ya a un par de personas y muy guay. Bueno, quería daros las gracias por darme la oportunidad de hablar en vuestro Nada, podcast. Soy soy muy oyente, útil. aparte de padre de altas capacidades y parece ser que también altas capacidades. Yo sigo sin querérmelo, Sara, pero bueno, ahí en eso estamos. Sí, el parece ser, me he Parece dicho, ser. en la siguiente sesión lo hablaremos. Bueno, ya hablaremos. No, ya en serio, sí que me lo creo. Ya después ya lo hemos trabajado suficiente. Y lo que te comenté en la última sesión, que a mí me pareció increíble y me recordó mucho India. Y además es que es hasta más fácil incluso. Porque es que encima hay una cosa que no me ha gustado, pero yo me voy a meter donde no me llaman, en lo de India, es que ¿para qué quiere hacer un examen de historia y de lengua? Totalmente, ahí si se ha eres cortado. artista, o sea, Totalmente, sí, o sí. te gusta la parte artística, ¿no? Es O una sea, alternativa divergente y aún así mantenemos el estándar. Está exacto, como ahí ¿por qué pegado, seguimos como la todavía de con Roncho, eso? A mí está me ahí. mata. O sea, yo cuando lo he escuchado a mí me sacaban los oídos, quería morir, pero digo, bueno, vamos a intentar seguir vivos, ¿no? Sí, vamos a sobrevivir, qué chulo esto, Que ¿no? sí, esto está bien, no vamos a estropear el momento, ¿no? Pero aparte de eso, cuando escuché no hace mucho, un compañero de trabajo además me lo comentó, que Telefónica, la Fundación Telefónica para ser más exacto, había abierto en Málaga el 42,
No sé si es Campus 42 o 42, pero vamos, He si pones mirado Campus 42. Campus 42 lo encuentras fácilmente en internet y en YouTube hay muchos vídeos y la propia Fundación Telefónica pues hace publicidad y te lo explica. Lo que más me gustó es que lo primero que te dicen es solo necesitas 18 años y ganas. Ya está. Tú te das de alta en una página web, haces unas pruebas que son, como es de programación, pues haces unas pruebas lógicas sobre programación, pero no programas, o sea, haces unas pruebas que demuestran tu capacidad para poder programar. Una vez que has demostrado que se te da bien y que entiendes la lógica... Claro, evalúa tu nivel, sí, que es algo lógico sí. que hacer al principio. Claro, también, ¿no? Yo estuve viendo algunas pruebas y básicamente había un laberinto que tenías que sortear y tenías que saber, pues, programar, bueno, indicar derecha, izquierda y poco más. O sea, que es que realmente lo que pasa es que con ciertas dificultades, ¿no? Porque tiene que ser, cuando tú le des a play, va a ir del punto A al punto B según tú lo hayas ordenado, es decir, has programado. Pero ya está, que realmente eso cualquiera que se ponga y le interese, pues te lo saca. Y otras más, ¿no? Hay unas cuantas. Una vez que lo has hecho, superas esa primera prueba. Si a ellos les ha parecido bien tu nivel, pues te apuntas a lo que ellos llaman la piscina, que es precisamente eso, tírate a la piscina, o sea, es genial, es decir, atrévete. Y si pasas la piscina, que son 26 días a todo lo que te dé el cuerpo, ellos te van a poner retos, tú supéralos, y si los superas y te escogen, pues pasas a lo que ya es el curso propiamente dicho, que además vas superando las fases y ya te puedes ir especializando. Lo gracioso de todo esto, que me ha gustado también con respecto a lo que ha dicho Edu, de aprender uno solo y tal, es que es eso. Ellos aprenden con los compañeros y con los medios que tú quieras, que hay en internet, lo que tú te puedas buscar. Te da igual si es un vídeo de YouTube, o si es un libro de programación, o si es solo el que tienes al lado. Si os ponéis entre 5 o 6 lo sacáis, da igual. Lo importante es que evoluciones y que vayas superando los retos. Tú ya te vas a esforzar más, te vas a esforzar menos, le vas a dedicar más tiempo. Aquello está abierto a las 24 horas, tienen camas, tienen comedor, no con la comida, pero bueno, tienes para poder comer, tienes salas de reuniones para que con el equipo de trabajo con el que tú estés podáis tener pizarras, trabajar. O sea, una cosa que digo yo, en mi época, Claro, ¿dónde sí. estaba eso? Sí, sí. Y en esta tenemos muchos perfiles que cuando lo escuchen, por lo menos van a decir, bueno, hay vida. A lo mejor no voy a coger esto, pero hay vida, hay alternativa. Sí, y además, fuera titulitis, fuera todo, no hay ni profesores directamente. Es que es lo mejor, no hay, es lo que tú quieras. Y Está muy dedícate bien. a lo que te gusta. Que Camino estoy seguro que si muy un día le dicen, oye, que vamos a empezar, perdona, sí, me refiero a ti, pero es que me ha encantado tu ejemplo, ¿no? Si a ti te dicen, mira, que demuéstrame que te gusta realmente esto, que entiendes de arte, que entiendes de arte dramático, que te gusta la dirección, que entiendes pues dónde hay que poner una cámara o dónde hay que hacer. O sea, si tú me demuestras eso, a partir de mañana empiezas a trabajar no profesionalmente, sino a trabajar tus estudios sobre esto, ¿no? Y es perfecto. Claro, muy guay. La Sí. verdad es que era muy buena alternativa, ¿verdad? Sí, ahí yo tengo uno que estudió música, toda su vida se ha dedicado a la música y ahora se ha dado cuenta que él no quiere trabajar de la música, él la disfruta demasiado como para verse obligado a componer por dinero. Expresarse, ¿no? Por todo eso. Exactamente, entonces se ha presentado a este campus del que habla. Él no ha hecho nunca programación oficialmente, pero es un coco, es un máquina y ahí está intentándolo. Qué bien. Qué bien. Pues un aplauso para Luis también, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora tenemos un momentito que si alguien quiere el micro, quiere participar, quiere hacer una pregunta, un comentario, pues es el momento. Vamos a pedir que sea breve, eso sí, pero allí tenemos una compañera que quiere compartirnos cosas. Hola, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, yo soy Monse, soy madre de una niña de altas capacidades, tiene 13 años para 14, y antes de venir hoy para acá le enseñé, una foto y digo, mira, Laura, hoy voy aquí. Y lo miró y dijo, por fin, gracias. Oh. Os lo quería transmitir de su parte. Qué bien. Y bueno, por resumir mucho, por si alguien más quiere decir algo, ella tiene una historia completa muy interesante también, la hemos tenido en toda la familia, claro, esto va todo en un pack. Claro. Y bueno, por resumir mucho, ella ha pasado de querer trabajar en un McDonald's, algo que yo, pues bueno, veo muy respetable, pero en fin, pensaba que a lo mejor podía hacer alguna otra cosa. Pero no es lo que tú quieres para tu niña, claro. Hombre, y ha pasado de eso a querer estudiar arquitectura en Londres, con lo que, bueno, si no consigue beca va a cumplir los 2 sueños en uno, porque tendrá que ir a un McDonald's a trabajar para pagárselo. Pero digamos que estamos en un camino bastante más agradable, ha pasado por muchas sombras, pero está en un camino ahora bastante luminoso y con mucha ayuda profesional de la Asociación de Altas Capacidades, profesional de psicóloga y mucha implicación familiar.
estará en un punto que creo que es bastante bueno y sobre todo es feliz. Yo creo que es lo que queremos los padres. Así que nada, eso es lo que quería comentar. Sí, y voy a poner el foco, Monse, en que has dicho que tu hija tiene 13 años. Correcto. Y allá ha tenido una época grande de sombra y hemos necesitado Bastante ayuda de grande. colectivos, de psicólogos, Sí. Con 13 años. O sea, es que de verdad hay que poner la luz en la dificultad, ¿eh? Totalmente. Porque esta historia sería de que tú me hubieras dicho y ahora tiene 30 años y está en Londres de arquitecta y te digo, oye, pues muy bien esa horquilla en medio, ¿no? Pero es que tiene 13. ¿Cómo hemos vivido ya toda esa situación? Y en fin, ¿no? Y que sigamos Qué cargando intenso. con los estigmas. Es verdad que es muy intenso. Sí, sí. Sí, pues Totalmente. Muchas Muchas gracias. gracias. A vosotros. Muchas veces cuando explicamos a los profes cómo trabajar con el alumnado de altas capacidades, siempre está sobre la mesa el desarrollo del talento. Y nosotros somos críticos con esa idea. El desarrollo del talento no es para que aspiren a ser grandes médicos, grandes arquitectos o grandes limpiadores de retrete del McDonald's. No es para que sean grandes. La intervención con altas capacidades es una cosa que tenemos que tener el foco siempre puesto con la expresión que utiliza Sara de que son niños. Y los niños no tienen que salvar el mundo ahora. Y los niños no tienen que demostrar todo el potencial que tienen ahora. No es su objetivo. Los niños tienen que ser niños, tienen que ser felices, tienen que crecer a nivel emocional, a nivel madurativo, a nivel social, pero no tienen que demostrarnos nada. Cuando sean adultos tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren demostrar, a quién y en qué términos. Pero sobre todo para que cuando escuchemos este concepto de lo que hay que hacer, que llegue lo más lejos, que tal, que pongamos el foco que sí, que lleguen lo más lejos desde la felicidad. Pero sobre todo que pensemos en esa honestidad de decir, yo soy así, yo quiero esto, y siendo lo que yo quiero ser, es como voy a ser medianamente feliz, medianamente. Entonces, desde ahí es donde trabajamos nosotros. El que esté bien y el que esté entero, pues bueno, pues que explore, que se desarrolle y que se exija, pero si no tenemos esa parte emocional, no tenemos esa parte personal, esto no va a ninguna parte. Lo digo por si os llegan otras voces, si os llegan otras ideas, pues bueno, la miramos con una ceja levantada. Sí, y que, por repetirlo una vez más, ¿verdad, Diego? Pues no nos vamos a cansar nunca. Exacto. Las altas capacidades es un tema del corazón y no de la mente. No estamos hablando tanto de lo cerebral como estamos hablando de ese punto de conexión en 360 grados y es fundamental como yo me siento. Al final todo hemos repetido, apoyo, amor, comprensión, humanidad, alternativas, estamos ahí. Nadie ha dicho, a mí lo que me salvó fueron los ejercicios de matemáticas, ni a mí lo que me salvó fue hacer exposiciones, fue tal, que los habrá, que hay perfiles de todo tipo, pero que realmente cuando hablamos de dificultades, lo que soluciona esa dificultad es ese punto de apoyo y de comprensión. Entonces vamos a poner más cabeza en que cuando hablamos de inteligencia no hablamos de perfiles, como ha dicho India, únicamente sobredotados, que están en otro punto, ¿no? Que nosotros llamamos inteligencia bruta, inteligencia profunda, no estamos ahí, sino que hay un gran espacio entre la inteligencia estándar a ese punto, que es las altas capacidades, con distintos perfiles, con distintas maneras de ser, como ha dicho Diego, la idiosincrasia que cada persona tiene, como niño, como adolescente, todo eso es un cómputo total y al final, que lo decimos mucho en las formaciones, un ¿qué tal estás? Me gusta tu corte de pelo, hay que ver qué bien has estado hoy, ¿no? Oye, te veo aburridillo, ¿qué te pasa? Eso nos salva la vida a todos en un trabajo, en el Mercadonas te cae una crema y la lías parda y es muy agradable la persona que te dice, ay, a mí me pasa todo el tiempo. Bueno, pues a mí me quita un peso de encima en ese momento que soy capaz de continuar con mi vida sin yo decir, madre de Dios, voy a salir ya en un meme en YouTube, porque hoy día esto está en internet 0, entonces esa humanidad tenemos que tenerla muy en cuenta cuando se habla de inteligencia y pasa que se separa, Claro. separa muchísimo, ¿no? Entonces con esto nosotros vamos a estar pesados para siempre. Claro, yo siempre explico en consulta que las altas capacidades, yo hago el símil de nuestro cerebro como un motor y que dependiendo de dónde lo pongamos, nos vamos a desarrollar en una dirección o en otra. Si yo estoy pasando una época oscura, ese motor está en la época oscura. Y si tengo que llegar profundo, oscuro y doloroso, voy a llegar antes y más profundo que alguien que no sea neurodivergente. Cuando estoy motivado, esa motivación va a llegar mucho más lejos. Pero que lo que no pongamos el foco es que ese motor solo está para lo cognitivo, que no solo está para lo académico, que no solo está para eso, está para cualquier faceta de nuestra vida que se abra un poquito el hueco. Si hay hueco para entrar, el motor va a entrar. Entonces tenemos que tener recursos para mover el motor hacia un lugar saludable para nosotros. Efectivamente. Pues bien, no queremos dejar ninguna participación fuera, entonces una última persona que le apetezca, que quiera. Por allí hay una manita. Pues nuestra compañera, que te vemos a contraluz total, estás muy ángel, muy iluminada. Silueta, por favor, ¿qué tienes que decirnos? Soy Viviana, soy de Paraguay, alumna de estancia de nivel de maestría acá de la UMA.
y vine 6 meses a realizar mi tesis sobre altas capacidades intelectuales, hablando un poco y relacionando los estilos de crianza, las características socioemocionales de adultos jóvenes con altas capacidades intelectuales. Entonces, antes que nada, agradecer la ponencia, porque cada espacio me enriquece también para esto. Pero lo que me llama la atención es que de un continente a otro, porque estoy en Latinoamérica, ¿verdad? Venir hasta acá y hacer una similitud de las cosas que escuchamos, tanto en los actores principales, porque tuve también la suerte de poder entrevistar a gente con altas capacidades de acá de la UMA, también escuchar a los padres, a los docentes. Entonces es hacer como un símil de lo que se escucha allá y acá y prestar atención a lo llamativo que es, y sobre todo seguir fomentando estos espacios. O sea, la mayor riqueza que yo me llevo de este trabajo, de esta investigación, de este tiempo, de estas ponencias, ¿verdad? Es que hay que seguir fomentando estos espacios, hay que seguir progresando y buscar progresar, tanto realizando proyectos para los actores principales, que son las personas con altas capacidades, para las familias, para los docentes, y para dar una respuesta rica, buscando siempre ofrecer una mejor calidad de vida donde ellos se desenvuelven, y bueno, para todos en general, que creo que esa es la labor principal. Yo hablo desde mi rol de psicóloga. Entonces, nada, me quedo con eso, ¿verdad? Seguir trabajando, seguir aportando de un lado del mundo al otro, enriquecernos con lo que tengamos y dar herramientas acordes para ofrecer un acompañamiento oportuno en este caminar tan lindo pero desafiante a la vez. Así que muchas gracias. Qué bien. Vivian, ¿tú tienes que ver algo con Serafina Castro? Sí, es mi tutora. Vale, es que te ha ayudado a conseguir sujetos experimentales para tu... Sí. Los Cicerón han estado allí. Qué bien. Me alegro que te haya sido útil. Pues muchas gracias, y además, bueno, todo estupendo, porque parece incluso que te hemos contratado para ese momento de enaltecimiento de todo este trabajo. Ha quedado magnífico, ¿eh? Muy genial. Y aprovechamos el guiñito también que ella ha dado para decir que precisamente una de las dificultades que nos encontramos con este trabajo es que hay una gran diferencia de criterios en lo que se trabaja en otros países, pero es que en lo que mismamente se trabaja dentro de España, dependiendo de la provincia que estés, los criterios de evaluación, el número del cociente intelectual, si es que, bueno, ya dedicaremos un programa a eso también, la nomenclatura con la que hablamos, ¿no? En inglés, en francés y tal, esa diferenciación de criterios hace que nos sea muy difícil el relacionarnos, ¿no? O vernos relativo a lo que le pasa al otro. No, es que en mi parcela esto se hace así, y entonces también ese punto rico del que hablaba ella es complicado con todas estas diferenciaciones. Para ello, de hecho, la UMA, que tiene muchas colaboraciones con países latinos para esto, y tenemos grandes, ¿verdad?, expertos en esto que vienen aquí a darnos charlas que algunos conocemos, es magnífico porque nos ayudan a poner en común, a aprender unos de otros y a tener una perspectiva más amplia. Claro. Así que ahí pues genial, y esperamos que la UMA siga también, ¿no? Claro, en esa línea para los mayores, que está muy bien, muy bien. Y yo creo que listo. Yo no es por el cliché, pero a mí el tiempo escuchando y hablando de este tema se me pasa volando, y de hecho queríamos haber dedicado un pequeño espacio a los que escucháis el programa. Ya sabéis que hablamos un poquito de cine y hablamos un poquito de Divergentes en la historia, pero tenemos que dejar esta sala a las 8. La logística manda, entonces hemos dicho que lo vamos a dejar como deberes, que los que nos sigáis en redes sociales o nos escuchéis a través de las plataformas, pues que nos dejéis un comentario con de qué película podríamos hablar que penséis que resuene para este tema que hemos estado hablando, o algún divergente en la historia que penséis que tiene alguna relevancia para, bueno, que resuene con los ejemplos que se han mencionado, con los temas que se han abordado. Cuando ponemos ejemplos en otros programas, que lo sabéis, son relativos, por ejemplo en mi caso el videoclub, al tema concreto que hemos tratado. Pues es normal también que si no tenemos esa formación nos cueste más, pero este ha sido un programa muy personal, ¿verdad, Diego? Sí. Ha sido muy emotivo, que también queríamos una cosa así, ¿no? Más sincera, más en hueso. Entonces, si tenéis alguna película o alguna personaje ya fallecido o actual que os inspire o que os haya inspirado a seguir, a buscar alternativas, incluso a pedir ayuda y a buscar ese apoyo, pues estaría muy guay. Nosotros vamos a dejar, nosotros 4, que ya lo teníamos preparado, lo vamos a dejar publicado, y los demás, los comentarios, pues sería genial que compartiéramos más cosas para que lo mismo, ¿no? Para formar más colectivos, y lo mismo encontramos todo, gente y películas que no conocíamos y que no hemos visto, que eso sería súper guay, ¿no? Porque otra cosa no, pero en general las altas capacidades de devorar cultura es una cosa que pasa muchísimo y que hacemos muchísimo. O sea, a más allá, pues mejor, vamos a disfrutar más todo. Totalmente, y como dejar una última idea, la facultad tiene una cafetería allí a la derecha, y si más allá de lo que hemos escuchado, nos ha caído bien alguna persona de la que hemos escuchado en este ratito, hablar,
paradla con una sonrisa y a lo mejor podéis echar un cafelillo, una Coca-Cola y podéis saber algo más de lo que ha quedado. Así que, familia, pues solo nos queda daros las gracias por haber pasado este ratito con nosotros, por haber decidido dejar otras cosas, que sabemos que sois personas muy ocupadas, sí, con muchos intereses, con muchas cosas que hacer, y decidís pasar una tarde de lunes de 6 a 8 sí, aquí en el fin del mundo. Pues la verdad es que es de agradecer, aparte de todo lo que habéis participado. Eso, bueno, pues a nosotros nos ha dado la vidilla hoy, que estábamos un poco fantaseando con ¿vendrá gente? ¿No vendrá gente? Yo creo que ha venido el número y la representación exacta de personas que tienen que venir. Para que estemos cómodos, como hemos comentado antes, ¿no? En este ensayo general, que vayamos cogiendo confianza. Y yo sí que quiero dar las gracias antes de despedirnos a dos maravillosos adolescentes que hemos tenido en el público, que se han portado chapó y han estado atentos y han estado pensando en cosas y se han distraído, pero lo han disimulado y no han cogido el móvil demasiado. Así que estoy contentísima de tener este tipo de público. Totalmente. Y de que yo sé que luego en el futuro tendremos y hablaremos sobre lo que se ha escuchado aquí. Así Entonces eso es genial. Eso es de oro. Gracias también, por supuesto, a la Universidad de Málaga, a la Facultad de Psicología y Logopedia y a Serafina Castro nuevamente por los trámites y por dar valor también a esta actuación, a las actuaciones de la compañera, y por supuestísimo a Pablo, a nuestro técnico, desde el público, que además ha venido de forma altruista y maravillosa, así que por favor ese aplauso que él ha pedido, vamos a dárselo a él. ¡Viva Pablo! Pablo para todos los podcasts. Y gracias, Sara. Y gracias, Diego, que vaya a decirte yo a ti. Con gracias está bien. Yo me he quedado a gusto, También yo te digo gracias y digo, pues estupendo. Qué bien. Pues hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, allegados.